¿Qué dice, gente? ¿Cómo estamos el día de hoy? Gente, volvimos con un capítulito más. Y un episodio especial, porque ahora solo episodios especiales tenemos. Solamente episodios especiales. Y hoy tenemos una persona muy especial aquí con nosotros. Y sin más, Juanca. Hola, gente, ¿cómo Juanca están? del Cubo. Un placer estar acá. Juanca del Cubi, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, por dicha. Qué bueno, qué dicha, bueno. qué dicha. ¿Qué tal? ¿Un poco tormentosa la llegada aquí? Pues sí, la verdad es que sí. No, mentira, no, todo bien, por dicha. Qué bueno, Pues qué sí. bueno. Gente, nosotros conocimos a Juanca en el Comic Con. Ahí Juanca iba vestido de un Peach. personaje muy famoso, súper gracioso. Y entonces nosotros fuimos uno de los que le caímos así como, Así, "Mae, tenemos una dinámica". Y entonces Ocupamos Juan- hacer trivias con este pitch. y Juanca Y súper lo malo es que no apuntado. pegué ni una, yo creo. Pero el día de hoy traemos un episodio muy característico, pero he de reconocer una cosa. Yo nunca lo he jugado, me he metido, eso no es mi nicho. Entonces, Estamos así, blindfold. No sabemos nada. Es un episodio bastante diferente también a nivel de dinámica de lo que normalmente hemos estado trabajando. Y pues nada, un poco del brief de Dungeons and Dragons que vamos a tener con nuestro amigo Juanca. Ey, ¿por qué la capa, verdad? Exactamente. Hasta vestidos venimos Obvio, y todo. Va a estar es que hay que súper ver bueno. vestido. Súper bueno. entonces, sin más, entrémosle. Entrémosle. ¿Cómo podemos empezar en esta travesía? Ok, primero que nada, una invitación a la gente. Si alguna vez han tenido un acercamiento, lo han visto en tele porque se ha vuelto súper popular, lléguenle. Ahora hay un montón de lugares, comunidades que están tirando dungeons, están tirando juegos de rol en general. Porque hay que aclarar algo rápidamente. Existen los juegos de rol. Dungeons es como el más popular, el que la gente más busca, el que la gente más conoce. Pero existe una variedad grandísima de juegos de rol. Ahora, por ser el más famoso, ¿podría decir uno que es como de los primeros? ¿Podría ser el primero o fue el que se popularizó más? Como tal, sí. Como tal, Dungeons and Dragons tiene ya sus años en el mercado, ¿verdad? Han pasado por diferentes ediciones. Está la primera edición, después segunda Advance, que fue una división que se hizo ahí. Después llegó tercera, 3.5, que es el amor de mi vida, digamos. Ajá. Después cuarta, que nadie habla de cuarta y la gente que sabe jugar, que ha jugado Dungeons sabe que de cuarta no se habla porque todo el mundo le hace la cruz. Y después llegó una cosa maravillosa para el jugador que se llama quinta edición. Quinta edición empezó a quitar un montón de cosas, matemáticas fuertes, que tenía 3.5, técnicas, y lo volvió más rol, ¿verdad? Porque hay que aclarar algo, esto es un juego de rol. Entonces, como tal, lo importante o lo que vuelve valioso, diferente este juego, es la parte del rol, ¿verdad? Porque Ok. si no nos sentamos a jugar Monopoly, ¿verdad? Sí. exactamente. Ahora, nada más para explicarle a la audiencia, ¿verdad? Que está así como nosotros, un juego de rol bien simplificado, ¿qué es? Un juego de rol bien simplificado es un juego donde creas un personaje, ¿verdad? Pues depende del setting, pero hablemos de Dungeons, que tiene diferentes razas, clases, habilidades, y el máster, que sería la persona que va a dirigir el juego, te pone situaciones, batallas, etcétera, y vos actúas y reaccionás con tu personaje. Lo interesante de esto del rol es que tu personaje no tiene que ser igual a vos, por decirles algo. Yo puedo hacerme un chavalo que es un gran HP. Ajá. Ok. Ok, ¿verdad? Ajá. Por si hay niños en casa. Entonces, el mae es un cabrón. Y yo puedo ser un cabrón todo. O sea, aunque yo no lo sea. Ok. Ajá. Ok, o también puedo hacerme el mae, el super mae, el justiciero, el mae que lucha por el bien, el mae correcto, aunque yo no lo sea. Entonces, ahí viene mucho la magia del rol. La magia del rol me permite a mí crear, vivir cosas o exponerme a cosas que yo no lo haría en mi vida real. ¿Verdad? Entonces, digamos, ahí yo puedo asesinar a alguien. Suena feo, yo sé. Suena Sí, horrible el sí, ejemplo. sí. Pero funciona. Ahí yo puedo robar. Ahí yo puedo usar magia. Normalmente Dungeons tiene un setting mágico, ¿verdad? Ok. Entonces, ahí yo puedo hacer un montón de cosas y ser diferente a como soy. Entonces, eso es un poco de la magia de lo que trae el rol, ¿verdad? El permitirme rolear un personaje completamente diferente a lo que yo soy. Sí, a la vida cotidiana. Exactamente. Es una válvula de escape increíble. Wow. Y a nivel del juego como tal, dijiste que había un máster. ¿Este máster siempre tiene que estar presente en los juegos de rol? Sí. ¿O específicamente es de Dungeons? Bueno, hablemos de Dungeons. En Dungeons siempre hay un máster.
ahora están creando sistemas sin máster, pero eso es otra plática. Otro juego, sí. La segunda parte. Entonces es otra plática más fuerte. Pero el máster es, voy a hablar en estos términos, ¿verdad? Que no me caiga la iglesia, pero es Dios en ese mundo. Ok. ¿Por qué? Porque además de los jugadores, para hablar un poco de lo que vamos a encontrar en los juegos de rol, además de los jugadores, desde la persona presente que creó su personaje, está el máster, que es el que te dice cómo la aldea, que se fue a tal pueblo, que encontraron tal criatura, que te dio tal quest, que encontraste a NPCs, que es otra figura importante, que son igual personajes, pero que no están controlados por un jugador, están controlados por el máster. Entonces, el máster en ese sentido es todos, porque es el rey que te encontraste, es la innkeeper que le echó ojitos, es el ladrón que trató de robarle, es todo. Sí, sí, el ogro, el elfo, el dragón. Todo. Entonces, vieras que breteada. Sí, fijo. Pero es muy chiva, porque además de eso, a nivel personal, ser máster para mí es mi musa creativa. O sea, yo no juego tanto con módulos propios, aunque sí he jugado con módulos que da Wizard of the Coast, que es la compañía, o a nivel de Dungeons, pero a mí me gusta crear mi mundo. Ok. Crear mis historias, mis ciudades, mis dioses, etcétera, etcétera. A mí eso me llena mucho. Hay muchos masters que también agarran el módulo que ya está y lo juegan y está genial. Pero también hay otros masters que creamos nuestras cosas, creamos nuestros mundos y nuestros quests y nuestros acertijos y nuestro todo. Entonces, hay que aclarar algo. Si algo tiene Dungeons and Dragons, si algo tiene los juegos de rol, es creatividad. La creatividad aquí explota. O sea, usted le da la posibilidad de explotar un montón de cosas. Y es algo que, cuando usted ya se ha sentado en mesa y ya se acopló, ya se acostumbró al juego, es algo que usted disfruta demasiado. Y normalmente los jugadores siempre son como, vamos a tener sesión la próxima semana, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? O sea, la emoción que este juego transmite es increíble. Y bueno, obviamente me imagino que esa responsabilidad es muy grande para el máster, porque vos sos el que tenés que transmitir todavía más emoción para que todos los que estén jugando también se contagien de eso. Pues me imagino. Vieras que sí. También hay que aclarar algo, digamos, yo siempre he dicho que conseguir un máster es como conseguir esposa, porque usted no se casa con la primera persona que usted ve, ¿verdad? Usted tiene diferentes novias. ¿Por qué? Porque hay másters que tienen su estilo propio. Entonces hay másters que son muy by the book, que son como las reglas y las jugadas son muy mecánicas, y hay jugadores que adoran eso, porque también hay diferentes tipos de jugadores. Hay otros jugadores o másters que, digamos, no son tan de reglas. Obviamente hay reglas en el juego que se siguen, pero no son tanto de las reglas y no te tiran más rol que reglas. Entonces hay jugadores que adoran eso. Y ahora con eso de juegos de rol me viene a la mente lo siguiente. El máster es el que dice, el arquitecto del juego, digamos, ¿verdad? Es el que diseña todo lo que usted va a suceder. Pero existe... El maestro de ceremonias. Básicamente. En el mundo de hip hop. Básicamente. Pero ¿existe algún espacio en donde los jugadores puedan, como decir, como inventar cosas para añadirle al juego? Vieras que siempre, porque como máster yo les pongo las situaciones. Ellos deciden. Yo no los obligo a nada. Entonces, digamos, por ejemplo, llegó el rey a pedirles un favor, ¿verdad? Y el rey así como, yo les doy platita y aquí que allá. Pero si los jugadores en party, porque se le llama party al grupo de jugadores, dice, no queremos hacerlo. Okay. Yo como máster no los voy a obligar. Sí. Bueno, perdón, para ser sincero, un buen máster no va a obligar el rol. No lo va a forzar. Entonces, a nivel personal, algo que me gusta y es una habilidad que he desarrollado es empezar a crear sobre la marcha. Porque aunque yo tiro algún plot, digámoslo así, alguna idea de lo que puede pasar, al final los cabrones jugadores me despedazan todo el plot y yo así como sudando frío, ¿yo qué hago? Entonces, y es mentira que yo, bueno, chiquillos, vamos a tomar un receso de 2 días para pensar a ver qué hago. Porque ellos están ahí, están viviendo, sus personajes están ahí. Entonces, vienen un montón de cosas. Además, el jugador tiene la posibilidad, que es algo que llama mucho la atención, de tomar decisiones de lo que quiere hacer. O sea, yo he jugado mis añitos ya en esto, ¿verdad? Entonces, yo he visto jugadores que empezaron como muy amigos de la party, por decirles algo, pero su plan era traicionarlos por X razón. Porque normalmente el jugador crea una historia, una motivación de su personaje. Ok. Entonces no es solo como que apareció ahí, ¡puf!
Y ya apareció. Entonces muchas veces, y es vacilón porque normalmente tienden a hacer historias trágicas, ¿verdad? De que se me murió mi papá, se me murió mi mamá. Entonces, eso es la motivación que lo lleva. Entonces, si un jugador me dice, mira, yo lo que ocupo es, qué sé yo, andar con ellos porque yo sé que uno de ellos es un noble y tengo que traicionarlo a futuro porque ese noble fue el que X razón me da, adelante. Ese es su personaje, ese es su rol. Eso es lo que usted va a hacer. Entonces, yo he visto gente y jugadores que no se han esperado ese golpe. O sea, que se quedan como, ¿qué? ¿Cómo? Entonces, vuelvo a lo mismo. La parte emocional del rol, lo que le genera al jugador es algo imprescindible, es algo increíble. Ok. Pues sí, ya me imagino la cantidad de experiencias y de cosas que uno podría, de los plot twists, ya me imagino todos los plot twists que se podrían dar en una sesión, digamos. Y mis jugadores saben que me encanta jugar emocionalmente con ellos. O sea, es de las cosas que más me encanta jugar emocionalmente con ellos. Y en verdad que vivan esto, porque el rol no es solo la cosa heroica. ¿Verdad? Ay, que todo lindo, si vamos a tomar cerveza después de... también viene dolor, también viene preocupación. Yo he visto jugadores sudar frío en la mesa porque cometieron un error. Porque sus personajes se metieron con un bicho, tal vez un monstruo que no tenían que meterse, o X situaciones. Entonces, la gente que realmente entiende el juego de rol lo llega a vivir. O sea, vean, y yo se los digo así: yo he tenido jugadores que han llorado en mi mesa. Porque la historia, el giro de la historia, porque, por ejemplo, voy a contarles un ejemplo rápido. En una party era muy unida. Porque a veces las paris no son tan unidas, ¿verdad? Sí. La gente tiende a ser un poquito cabrona. Entonces, no era tan unida, pero esta party era así como era, cantaban juntos, nos unirán los lazos de amistad. Sí, una cosa magnífica. Yo como máster, yo lloraba de la felicidad porque, o sea, lograban muchas cosas. Entonces, por historia, al final, ellos tenían que tener un ítem para no desaparecer del mundo, por decirlo así, ¿verdad? No voy a contar la historia porque da como 3 programas. Pero esa es la idea general. Pero uno de ellos decidió, sin decirle a los demás, darle su anillo a un NPC que también iba a desaparecer. Y ese lo entregó. Entonces, cuando llegó el momento fatídico que todos los demás estaban desapareciendo, menos ellos, y ellos vieron a su amigo, al que luchó con ellos 1000 batallas, al que estuvo codo a codo desaparecer, los jugadores, ¿verdad? No los personajes, los jugadores lloraron. Les bajaban las lágrimas y decían, pero ¿por qué usted no está con nosotros? Hasta el final. Entonces, pueden imaginarse con este ejemplo lo que se logra a través del rol. La intensidad que se logra a través del rol. Entonces, y que también, digamos, porque también le da a las personas esta libertad de vivir así emociones completamente ajenas a ellos, digamos. Porque, o sea, ya meterte en el rol, digamos, bueno, uno como gamer y demás, que también ha estado metido en el rol del personaje, vos lo controlas y todo, ya este tipo de juegos que realmente yo estoy cero acostumbrado, digamos, y conocía cero de... Vamos a empezar a una campañita, dice. Vamos a empezar una campañita, porque sí, realmente con las explicaciones que das y demás, te da como esta intriga. Ya se antojó, ¿verdad? Ya se antojó. De ver qué es la vara. Ya lo estoy viendo. Sí, man, porque, o sea, es algo completamente distinto. Sí. O sea, eso es lo tuanis, que es muy distinto a lo que uno está normalmente, o el mainstream de los juegos de mesa está acostumbrado a ver, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, si quieren, les puedo explicar para la gente que está viendo igual un poco de las mecánicas. Claro, no voy a profundizar un montón porque no es mi interés que se vayan como así como aprender las reglas, pero sí como que mantengan una idea también, porque esta es la parte, yo digo que el rol tiene 2 cosas, el juego de mesa y el rol, ¿verdad? Sí. Pues como juego de mesa tiene sus reglas. Es muy interesante porque una de las reglas que dice el libro, existen 3 libros que se llaman los core, que es el Player Handbook, que es el manual de jugador, el Dungeon Master Guide, porque al DM o Dungeon Master es el que guía, el que estamos hablando. Y el manual de monstruos. Esos son como los 3 libros que usted ocupa para jugar. O sea, los básicos. Ya después, digamos, a nivel de Dungeons, se han sacado ediciones, se han sacado un montón de aventuras nuevas, y etcétera, etcétera. Pero esos son los 3 libros básicos, digámoslo así. Entonces, Dungeons usa este dadote. Bueno, mentira, no es este dadote que uno dice. Imagínese qué complicado tirarlo todos los días. Que aquí está la versión pequeña. Aquí está la versión pequeña. O sea, es un dado de 20 caras. Entonces, ¿para qué sirve ese dado? Como en la vida, ¿verdad? Uno puede tener un plan perfecto, pero el azar siempre está, aún está en nuestras vidas, ¿verdad? Sí. O uno lo podría llevar a la estadística, la probabilidad, digamos. ¿Qué probabilidad hay de? Entonces, el dado 20 me va a decir qué tan buena fue mi tirada o qué tanto éxito tuve. Donde un 20 es el top, ¿verdad? Y 1
es así, la cagué. Ok. Normalmente cuando se saca uno como máster aprovecha ese uno y dice, mae, le disparaste, la flecha que estás dando a disparar. Y se le clavó al compañero aquí, mae. Porque el uno es un fallo, digamos. Ok, Así, ok. Aunque Error. fueran muy tuanis, todos podemos fallar, ¿verdad? Sí, sí. Y después vienen otra serie de dados, como el dado de 12 caras. Acá está. El dado de 8 caras, perdón, de 10 caras. El dado de 8 caras. Ok. El dado de 6 caras, el que todo el mundo conoce, ¿verdad? El normal. El normal. Ajá. Vean qué lindo este me encanta. El dado de 4 caras, no sé si se va bien, es un triangulito. Entonces él me va a decir, ¿para qué se usan todos estos dados? Porque en el juego vamos a encontrar diferentes armas, diferentes hechizos. Entonces yo voy a atacar con un hacha, ¿verdad? Y el hacha tiene más probabilidad, por darles un ejemplo, de meter un golpe de 12 puntos. Ok. En cambio, si yo ataco con una daga pequeña, entonces tiro esto de daño. Por dar un ejemplo muy simplificado, ¿verdad? Ok. Ok. Entonces, es muy probable que yo no use todos los dados por mi personaje, pero todos esos son los dados que se ocupan en algún momento. Ok. Y todos los jugadores tienen que tener todos los dados. Vieras que es vacilón, porque yo acabo de darme cuenta cuando saqué mis dados. Ok. Es que últimamente he estado yendo mucho evento y todo lo demás. Ajá. Entonces, yo tenía muchos dados y ya no tengo tantos dados. Pero no importa, dados vienen y dados van. Pero normalmente el máster es el que pone los dados. Con solo un set ya se puede jugar. Ahora, viene lo maravilloso de esta época. Ahora hay tiradores de dado virtual. Ajá. Entonces yo no ocupo realmente comprarme un set de dados. Yo que sí, ahí está la aplicación, tome, ahí está. Y ya listo. Ok, ok. Entonces no es necesario propiamente tener el set en físico. Obviamente yo soy de la vieja escuela, entonces, ¿verdad? Yo mis Sí, dados, sí, ¿verdad? claro. My Es parte de la precious. esencia, exacto. My Sí, precious. parte de la Entonces, esencia, ¿no? entonces mis dados son mis dados, ¿verdad? Entonces el juego, esta es la parte de la probabilidad. Ahora bien, esta es la hoja que normalmente se usa. No se asusten, porque yo normalmente cuando le enseño a la gente a jugar, uso una hoja súper simplificada, porque a mí no me interesa que se aprendan esto. O sea, eso no se los va aprendiendo como en el camino. Ajá. Me interesa que ellos vean la parte de rol, que se tiren a rolear, que es lo bello del juego, ¿verdad? Pero entonces la hoja tiene elementos básicos de cualquier hoja. Por ejemplo, Dungeons maneja las estadísticas. Por ejemplo, fuerza, destreza, constitución, inteligencia, sabiduría y carisma, porque eso define quién soy en ese mundo. Ok. Entonces yo puedo ser un mae súper fuerte, ¿verdad? Imagínense el bicho. Y hasta yo le doy la característica física. Yo puedo decir, mae, es que es un bicho de 2 metros, ¿verdad? Así que va a ser el Luferiño, 2 metros 20, ¿verdad? Ahí, una cosa increíble. Pero tal vez la inteligencia no es tan alta. Porque el juego, a la hora de tirar estos stats con estos dados, tiene cierto balance. Ok. Entonces, usted empieza a mover cómo quiere que sea su personaje con ese balance, porque es mentira que va a ser fuerte, inteligente, Sí, rápido, sí, sí, Todo sí. piel, hijo de puña. sí, una Sí, cosa sí, increíble, ¿verdad? Omniman es cualquier vara. Totalmente. ¿verdad? Entonces, eso va definiendo cosas. Ahora bien, Dungeons también maneja algo muy interesante, que son las razas. Ok. ¿Puedo decir razas? Sí. Claro que sí. Sí, sí, dale, dale. Es que ya han prohibido tantas palabras. Sí, que, ¿verdad? Una cosa Qué terrible. duro. No, no, aquí Entonces, estamos todo bien. Acá, no sé si se puede ver bien, esperemos que sí. Están los humanos, que es la raza básica, nosotros, ¿verdad? Ajá. Luego están los halflings, que los podemos conocer como los hobbits. Ok. ¿Verdad? Ok. Razas pequeñas, de personas chiquititas. Luego están los elfos, o sea, aquellas personas agraciadas, bellas, tienden a vivir mucho tiempo. Igual, esto es muy rápido porque ya cuando usted empieza a ver el libro, usted ya le van dando más características. Entonces están los gnomos, ¿verdad? Que es parecidos a los halflings, pero tienen ciertas variaciones a nivel de cosas que pueden hacer los gnomos. Ok. Tienen ciertas características. Luego están los semielfos, ¿verdad? Cuando mamá elfa y papá humano se conocieron, Sí, 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 entonces sí, sí. nació un El híbrido. Nació un Sí, híbridos, híbrido que es totalmente. el semielfo, ¿verdad? Luego está el orco. Normalmente mucha gente no mete los orcos como tal en Dungeons. Es más, en los personajes de los que usted puede elegir no está el orco, pero Ok. el orco existe, ¿verdad? Ok. Porque tiende a ser muy caótico, muy Hay que- violento para hay que ser ser inclusivo. jugador. Aquí somos inclusivos. Exactamente. Sí, sí. Luego, ¿verdad? Están los clásicos, todo el mundo los conoce. La referencia perfecta para esto siempre es el Señor de los Anillos, ¿verdad? Los Sí, sí, enanos, Ok. ¿verdad? No hay mucho que decir. Sí. Luego están los semiorcos, ¿verdad? El otro híbrido. Sí. Otro híbrido. Ese está más creepy, ¿eh? Cuando papá orco llegó y secuestró a mamá humana, Sí. ¿verdad? Porque Sí. es diferente. Entonces están los semiorcos. Luego vienen razas diferentes como los Dragonborn, que son como personas que tienen
yo diría como que un cuarto de sangre de dragón. Entonces su piel cambia y tienen ciertas habilidades a nivel de juego. Y están los Tieflings, que son los que tienen como un cuarto de sangre de demonio. Okay. Entonces tienen, como en la película. Hablando de la película, los que vieron la película Dungeons and Dragons, que tienen que verla, no importa si nunca han jugado el juego, es una película increíblemente buena. Ajá. Ahí sale una Tiefling. No sé si algunos vieron los trailers, la que tiene cuernos. La chavala, pelirroja con cuernos. Sí. Lo que pasa es que ella durante la película es como la que cambia de forma, digamos. Ajá, es porque viene la segunda parte. Gracias por la introducción. Okay. Porque además de las razas te dan ciertas habilidades. Por ejemplo, el orco te va a dar más puntuación a fuerza. Uh-huh. Sí, por obvias razones, digamos. Sí, exactamente. ¿Cómo se llama? El elfo a carisma y es más diestro, más rápido. Entonces, eso depende mucho también y le va dando forma a mi personaje. ¿Cómo lo visualizo yo? Porque es una de las cosas que yo le digo a la gente. Visualice cómo es su personaje, ¿verdad? Si usted tiene ya todo está escrito. Entonces, si usted quiere usar de referencia algún personaje X de algún anime, de algún videojuego, hágalo. O sea, si usted quiere ser Goku, bueno, un humano que es fuerte, que aguanta bastante, y ahí empieza usted a crear su personaje. Okay. Entonces, eso es un punto importante cuando ustedes quieran crear un personaje. Pensar en algo que les llame la atención y que no le van a poner Goku, ¿verdad? No, pero ya sabe que quiere alguien fuerte, que le guste la pelea, etc. Entonces, eso es importante. Porque después de las razas vienen las clases, ¿verdad? Las clases es prácticamente lo que hacemos en este mundo fantástico medieval, ¿verdad? Entonces, está el fighter, el jugador, el peleador clásico, ¿verdad? Él sabe técnicas de batalla. Ok. Está el barbarian, que él no sabe técnicas de batalla, pero sabe golpear. Ajá. Entonces, aguanta mecos. Aguanta y los da, porque el barbarian está especializado en eso. Tiene una habilidad que se llama furia. Él entra en furia, entonces eso quiere decir que... ¿verdad? En ultra instinto. Pega primero y pregunta después. Sí. No, mentira, el barbarian no pregunta. Sí, nada más le da. El monje, que es el Bruce Lee, ¿verdad? El man que sabe canalizar esta energía espiritual, pero el man no usa armas. Las armas son sus puños. Ok. Está el paladín, es el defensor así de la ley, ¿verdad? Del justo, de lo correcto. Sí, el Capitán América. Sí, el aburrido. Sí. Sí. No, y yo les voy a decir algo. Para mí, rolear un paladín cuesta. Y más en una party donde son unos cabrones. Sí, el mal pasa en un estrés, en una cosa que pobrecito. O sea, no. Luego está el clérigo. Normalmente en los mundos de Dungeons and Dragons existen dioses. Entonces el clérigo es alguien que es como un sacerdote con un arma. Digámoslo así. Ajá. ¿Verdad? Entonces el mago tiene poderes de canalizar energía divina y magia y lo más, muchos de estos también. Y también, pero también se va a los mecos, no crean. O sea, el mago le da. Luego está el bardo, que es aquel que usa la magia, pero a través de la música. O de la interpretación. O sea, no siempre tiene que ser música. También, o sea, yo he visto jugadores que me dicen, yo lo que tengo es tambores de guerra. Entonces yo, está genial, está bien. Okay. O sea, él usa la música de cualquier forma. No solo la música, sino también puede ser un cuentacuentos, puede ser alguien que use algún performance, alguna habilidad ahí, malabarismo o algo. Como el mae de Shrek, que con la flauta controla a las brujas y las pone a bailar breakdance. Es muy buen ejemplo. Lo que estaba pensando también era el mae de Witcher. El que cuenta la historia de Witcher. Ese es un bardo. Sí. Luego está el ladrón, el rogue, ¿verdad? No hay mucho que decir, ¿verdad? Sí. Ya está. Tengan cuidado. Sí. Luego está el ranger. Este es mi favorito. Ok. Porque uno gana una clase favorita. Eso es fijo. Y la gente que ha jugado años sabe, ¿verdad? Uno siempre quiere esta clase. Entonces este es el mae que vive en los bosques, pero sabe volar mecos. Ok. ¿Verdad? Y tiene ciertas habilidades naturales y técnicas de sobrevivencia, espíritus del bosque y toda la vara y pelea. Y después, volviendo al bosque, está la druida, que es la que vos contabas. La chavala de la película. Que cambia de forma. Una de las habilidades druídicas es cambiar de forma. Sí. Entonces es aquella que sabe usar la magia, pero la magia viene de la naturaleza. Entonces tiene una serie de hechizos como el cambiar de forma. Es una vara más rarísima. Era un oso con cara de búho. Ajá. Buenísimo. Era un owlbear. Sí. De hecho, esos, digamos, yo, hago mucha referencia porque yo jugué mucho Warcraft. Entonces sabían de tiene camino adelantado, digamos, ya. Ok. Sí. Ya se le adelantaron, pa. Sí. Guárdase, papi. Después están los Magic Users, ya propiamente. Ok. ¿Verdad? Que está el Warlock, que es alguien que hizo un pacto con una entidad maligna o una entidad benigna para obtener poder mágico. Brevemente, digamos. Ok. Luego está el Sorcerer, que es aquel que la magia nace de él.
de su propia voluntad, digamos. Entonces tiene cierta cantidad de hechizos y hay una variedad muy grande de hechizos. Y después está el Wizard, que es el zapazo del colegio, ¿verdad? El que se ponía a estudiar siempre, porque él ocupa su libro para castear. Él estudia a través del conocimiento, de la inteligencia. Él estudió y él se aprendió esos hechizos. Fue a la escuela de magia. No Hogwarts, ¿verdad? Entonces, en Hogwarts no lo metieron. Uno puede mezclar las razas con los tipos. Ajá. Entonces, es interesante porque, digamos, hasta el momento, porque viene un nuevo proyecto, hasta el momento, si yo quiero hacerme un Barbarian, tal vez lo mejor es buscarme un semi-orco. Entonces va a ser el bicho de, wow, que va a pegar, ¿verdad? Si yo quiero hacerme un Rogue, voy a buscar un Halfling. Porque son pequeños y tienden a ser más rápidos y tienen más destreza. ¿Me entiende? Igual, yo sí quiero decir que esto no es limitante. Ok. Entonces, si yo quiero hacerme el semi-orco, qué sé yo, bardo, lléguele. Si yo me quiero hacer Más bien, hay muchas posibilidades, digamos, de ser lo que quieras. Sí, prácticamente. Yo sería elfo, wizard. Eso sería yo, elfo wizard. Estaría cool, man. Sí. Estaría cool. Entonces, prácticamente esto es hacer como esto, digamos, Dragonborn y vamos a ver monje. Ahí ya me salió un personaje, digamos. Y la verdad, aunque hay una parte, está la parte de reglas y lo demás, yo insisto, lo importante aquí, el juguito aquí, el sabor, se logra como decirle, es que mi Dragonborn monje, siguiendo este ejemplo, la verdad es que perdió su familia desde pequeño. Y el mae se sentía débil. Entonces el mae empezó a buscar la forma de vengarse de su familia. O sea, vengar la muerte, porque el mae recuerda la cara de la última persona que mató a su familia. Y recuerda el estandarte. Entonces el mae empezó a entrenar y llegó al monasterio. Y ahí ya viene todo el sabor, ¿verdad? Ay, qué duro. Yo empiezo a pensar y de una vez conecto con la vara de Huntsman. No sé, The Normand. No sé si vieron esa peli. Sí, muy buena. ¿Verdad? Entonces el mae desde pequeño y entonces yo, ya... Igualito. Pero que tú haces porque digamos que obligarte a darle esta personificación al personaje o todo ese montón de cualidades, apariencia física y todo, te hace engancharte con el mae. Sí. O sea, ya obligarte a meterte en el que rol. Se vuelve, es vacilón porque digamos, yo siempre he dicho que yo he logrado vivir muchas vidas a través de mis personajes y a través, porque en verdad, o sea, yo antes de ser máster, obviamente era jugador. Es como un paso, ¿verdad? Que uno da, ¿verdad? Ok. No hay ninguna escuela para másters. Entonces no puedo meterme directamente. No puedo ir a la licenciatura antes de bachillerato, digamos. Sí. Entonces, digamos, yo jugué y los personajes que hice traté de hacerlos diferentes siempre. ¿Por qué? Porque esto es lo chiva del rol. Es vacilón porque el primer jugador que uno se hace trae mucho de uno. Eso es vacilón, trae mucho de uno. Mucho de lo que uno es y mucho de lo que me gustaría ser. De lo que yo quiero ser. Entonces, es un reflejo de uno. Es súper interesante, ¿verdad? Aquí, aunque no lo crean, hay mucha psicología incluida, fijo, ¿verdad? Súper profunda, total. Sí. Y es muy interesante como máster. Yo he visto gente que realmente, que yo conozco tal vez de años, ver cuando me narra su personaje, yo, estas características las tiene él. Y esto es lo que a él le gustaría llegar a ser. Okay. Es un proceso muy inconsciente y es muy chiva porque el primer personaje es como el primer amor. Uno lo recuerda siempre. Y si hay algo clásico es que usted juega esto una vez y podrá reunirse con sus compas de party 3, 4, 5 años después y siempre van a hablar de las aventuras porque uno vive otra vida. Okay. Así de básico y así de sencillo. Uno vive otra vida. De hecho, yo lo comparto porque con el tema del gamer... ha habido comentarios de que los gamers no tienen vida porque no salen de la casa y demás. Y el meme o la imagen que era como, yo no es que no tenga vida, yo estoy viviendo muchas vidas a través de mis juegos. Sí. Entonces, y al final somos protagonistas de eso. Entonces, lo hace bastante tuanes. Porque, exactamente, o sea, el máster podría tal vez pensar la gente que es la figura más importante. Y yo digo que no. Es el jugador. Porque yo sin jugadores no hago nada. Sí. O sea, hago un libro, tal vez. Ajá, sí. O sea, apunta en NPCs. Sí, exactamente. Ahí, ¿cómo se llama? El fandom. Ahí creo un fandom, una página y ya. Pero el jugador, mis jugadores, son los que me han dado a mí sabor. A lo que yo les puedo tirar. Y es que según lo que vos decís, vos obviamente como máster haces como una guía del camino que querés que sigan la party, ¿verdad? Por ejemplo, voy a ponerles otro ejemplo rápido. Tenía hace 3 años, 4 años, empecé con una gente, ¿verdad? Que querían jugar. Uno de ellos quería hacerse una princesa. Y él me dijo, mi princesa quiere ser reina del reino. Era una elfa, etcétera.
Perfecto. Entonces, ¿qué creo yo como máster? Le creo todo un quest para que ella logre ser reina. Ok. Pero yo ese quest, ¿cómo te explico? No se lo doy fácil. Porque estamos hablando de una reina. Sí, que le cueste, que le cueste Entonces, todo el arco de redención ya y toda viene la vara. toda la parte del rol, que ya le dan la despedida, porque ella tiene que cumplir 3 quests para ver si es digna. Pero el quest venía con 2 partes. La parte fácil y la parte que no le contaban a ella. La parte que estaba midiendo ciertos valores de ese pueblo élfico para ver si ella era digna. Entonces, por ponerles un ejemplo, en la party andaba un ladrón. Yo sé que Leito está viendo esto, tal vez se va a acordar y le va a dar un chichón. Le va a dar un chichón. Porque el ladrón, una de las cosas era conseguir ciertos ítems. La cosa es que el hermano de ella también empieza en el quest para ser rey. Y se encuentra, ella no sabía. Pensó que él solo era ella. El hermano, y se da cuenta que el hermano ya consiguió todo. Y a él le faltan como 2 ítems. Entonces llega el ladrón, el jugador ladrón, y le dice, yo me encargo. O sea, tan fácil como eso. Ok. Pra, y listo. ¿Qué pasa? Viene este punto. Ahora sí, el jugador me toma esta decisión. Yo le preparé eso. Que se encontrara con el hermano y todo lo demás y que el hermano dijera todo eso. El ladrón, y yo esperé la reacción del ladrón como máster. ¿Verdad? Entonces, ahora sí, viene la decisión de ella, de la princesa. Ajá. Ver si realmente Tomar le roba al riesgo. hermano Sí. o ella va a huevearse para conseguir los 2 ítems que no son nada fáciles de conseguir. Nice. Qué buena, mae. Esa ¿Qué? historia Ahora está- la pregunta, ¿qué hubieran hecho ustedes? Uy, Mae, vea, yo, Qué yo- fuerte. yo- Yo me hubiera mandado al. yo a lo pongo robar. así, yo lo pongo así. Yo lo pongo así. Róbele a mi Sí. hermanillo. Mae, y esto es pensando toda la vara, así ya creando todo el universo. Si hay una decisión complicada, usted va a ser rey, entonces quiere decir que hay un pueblo. Si el pueblo está sufriendo, por ejemplo, ya metiéndome en el juego de rol. el mae se elevó, güey. Qué bien, mae. sí. O sea, qué potencial. Entonces, mae, la vara es que yo haría, si cuesta mucho conseguir los otros, probablemente yo le metería tajo al hermano. Pero Hay que ver también qué relación hay entre esos 2 hermanos. Porque si son muy unidos, yo creo que yo me mandaría a buscar el... hacer el quest. hacer el quest. Sí. Y vean qué vacilón. Bueno, usted ya me dijo que iba a robar. Y usted también, prácticamente. Ajá, sí, total. O sea, espere para ver dónde está mi billetera, porque ya me preocupé. O sea, vean qué interesante también que en este momento, sin yo decir nada, usted ya pensó en la relación de hermanos. Usted ya pensó en el pueblo. Y esto es lo que le sucede al jugador. Ajá. Él se siente y dice, mae. Y ella dijo, no, es que yo soy la mejor opción para ser reina. Mi hermano no. Y se sentía un poco ofendida porque no sabía que el hermano estaba en esas. Sí. Entonces ella dijo, sí, hágalo. Pero ahora vuelvo al punto. Yo como máster planeé eso. ¿Qué planeé yo? No medir si conseguían los ítems, sino que uno de los principios de ese pueblo era la honestidad. Entonces ella falla el primer quest. Ok. Aunque consiguió todo, ella falla el primer quest. Al final, para no dejarlos picados, falla todos los quests. Lo Y lamento, pero amiga. ella entiende, al final el personaje entiende que ella no está hecha para ser reina. Que eso era un sueño, que era, ¿verdad? La princesa cantando en los pajaritos. Sí, ¿sabes? sí, sí, Pero sí. que ese no es el camino de ella. Y es vacilón porque aún, y metiendo más, durante el proceso de ese jugador, y estoy hablando de solo esta línea de jugador, digamos, Ajá. porque eran, además de ella, eran 4 jugadores más. Y cada quien tenía su línea. Pero entonces al final de la línea ella conoce el amor, porque uno de los NPC se enamora de ella. Entonces ella deja botado su reino, deja botado todo Ok. por irse a vivir con el Sí, mae. poder O sea, del amor. El poder del amor. Entonces, vean cómo solo una línea es extensa, Sí, ¿verdad? mae, Y es wow. súper interesante. Y eso que no le estoy contando las demás líneas que están pasando, Ajá. porque todas pasan así. Ok. Entonces, como Master uno trata de que cada jugador tenga sus 5 minutos de fama, su spotlight, Ok. ¿verdad? ok. porque es importante para cada uno sentirse como, ok, este es mi capítulo, ¿verdad? Estos son mis orígenes, Este es mi capítulo, momento. este es mi momento Ok. de brillar o de cagarla. Ajá. Porque es más, en esa campaña específica, de cómo se iban desenvolviendo las cosas, faltaban unos 5 o 6 sesiones más para que ya así el plot principal explotara, ¿verdad? Y todos, ¿qué es esto, verdad? Pero un jugador se dio cuenta y el madre era el ladrón y
Y estaba tan harto de su party que se cagó en todo. O sea, Ok. el mae tomó la decisión de empezar a hacer un montón de varas en contra de la party y unirse al lado malo, digamos, a los villanos. Ajá. Entonces los vende un poco y hace todo un desmadre. Entonces, a mí, como máster, esas 5 sesiones me las borró. Ajá. Y yo tuve que hacer pegar. Y yo, chiquillos, ustedes se dan cuenta que. Porque me entiende, esa es la parte bonita de ser máster. O sea, para mí, empezar a improvisar y empezar a mover y empezar a todo. Y al final, normalmente, en una campaña, que hay que hacer la diferencia de que una campaña normalmente es más larga, depende del máster, ¿verdad? Podemos estar hablando, porque normalmente se juega una vez a la semana, ¿verdad? Cuando todos pueden o cuando la mayoría puede. Entonces son como a veces 5 o 6 meses, un poquito más, un poquito menos. A veces, ¿verdad? A veces hay gente que extiende más. Y también están los one shots, que es una aventura. Yo llegué, me senté, normalmente me dan un personaje ya preconstruido para ahorrar tiempo y empieza uno a jugar. Ok. Entonces hay que hacer como diferencia entre la campaña tal, que es una historia que lleva su desarrollo, lleva su tiempo, lleva su todo, a un one shot. Que prácticamente te dicen, mira, te tocó, qué sé yo, Venus, la bárbara. Y es la madre odia a los hombres. Y etcétera, etcétera, etcétera. Ya me dan, entonces yo roleo con eso en esa aventura. Ok. Ya me fui para la casa y listo. Ok. Y está muy chiva. Y normalmente las sesiones one shot, ¿cuánto tienden a durar? Más o menos. Depende de la aventura. Porque hay sesiones que son de 1 a 2 horas, de una aventura corta, que es lo que yo normalmente hago con la gente que está empezando. Entonces, digamos, unas 2 horitas, ¿verdad? Y ya terminó. Y tuvieron Ok. su aventura y quedaron contentos y llenos de emociones y todo, ¿verdad? Aunque también hay sesiones que son de 1 o 2 sesiones, tal vez, o unas 5 horas, 6 horas, depende de la aventura como tal. Hay diferentes tipos de one shot y aventuras. Y ahora la campaña. La O sea, cam- digamos, una sesión de campaña, digamos que nos reunimos una vez a la semana. Más o menos, ¿cuánto tiende a durar eso? Miras Porque casi si lo- 2 horas dura un one shot, yo me imagino así como de 3 a Vea, y 5. yo le Dijo digo- 5 o 6 meses una campaña ahorita. Sí, No, no, pero digamos, la sesión como tal. Sí, en la horas. sesión de campaña Es como que tal. eso depende mucho, porque digamos, yo cuando empecé esto, yo tenía como que 21 años, 20 años. Ay, yo podía darle 7 horas, 8 Ajá, horas, sí, era sí. una cosa, ¿verdad? Es como lo mismo cuando uno jugaba videojuegos chiquitillos, ¿verdad? Exacto. Sí, Uno no sí, se sí. cansaba. Ahora Y ahora llega y mis es como- sesiones son como de 4 horas, Ok. porque ahí uno trabaja y todo lo demás, y etcétera, etcétera. Dormir. Entonces, sí, exactamente, uno a veces ocupa dormir, ¿verdad? No es Sí, opcional. está sobrevalorado. Qué madre, ah. Entonces, digamos, son 4 sesiones. Pero, oye, voy a serte sincero, ya uno como ha estado mucho tiempo en esto, ya uno sabe sacarle el jugo a esas 4 horas. Ya no ocupa las 8, ¿verdad? No, ya yo sintetizo y les tiro las O cosas. sea, 8 horas. Esa es la sesión básica. No. Cuando yo estaba joven, cuando era Ah, joven, ya, hermoso, ya. entonces duraba 8 horas Sí, cuando y todo podías bien. hacer un endurance. Exactamente. Y me podía levantar como si nada al día Ajá, siguiente, sí, ¿verdad? sí, Ya sí. no, Sí. esos tiempos murieron. Pero entonces ya uno tira 4 o 5 horas una sesión. Una es sesión. bastante extenso, digamos. Sí, también, digamos, pandemia movió mucho esto porque antes este juego era presencial. Entonces era como una dinámica también, además de todo, muy chiva, porque te reunías en la casa de X, normalmente el máster o la casa que se pudiera uno reunirse, y que llevaban gaseosa y que llegaban aquí, entonces ya chistecitos vienen. Y es vacilón porque la dinámica de mesa no es seria, normalmente. Ok. O sea, parece Ajá. como que fuera siempre todo el mundo así serísimo. Sí, y todo el mundo metidísimo en la preocupado. vara. No, a veces uno como máster tira chistecillos y tira cosas y entonces alguno hace un chiste por ahí. Entonces vieras que además de la emoción que la gente se lleva, empiezan a generar camaradería. Ok. Porque hay una frase muy chiva que usa un máster que yo estimo mucho, que dice, hermano es el que derrama sangre conmigo en la campo de batalla. Y ves súper cierto, ¿verdad? Porque yo los he visto los más, digamos, que están peleando todos contra un bicho y ya uno cae, ¿verdad? Cae, y el otro sale, ¡madre, rápido, cúrelo! Y los más, o sea, es como realmente Ajá, como usted juega en ajá. línea, Sí, digamos. sí. Es el mismo sentimiento y ya cuando lo logran, es como todos se felicitan y o sea, casi que se abrazan y, o sea, en verdad que crea un sentimiento de camaradería. Y como les digo, usted jugó con alguien y para usted fue importante, usted pasan los años y siguen hablando de eso. O sea, yo me encuentro gente de Alajuela, de mis primeras campañas, y ¡ay, se acuerda que! Y estamos hablando de hace 16 años, digamos, que jugamos eso. Ah, sí. Y la gente lo vive tanto que Sí, es, le parte- cala, le es un cala. recuerdo que ellos adquieren, porque es algo interesante. Y ahí viene la parte científica de esto. La mente le cuesta entender qué es real y qué no. Ajá. Entonces, yo estoy frente a un juego
Pero si yo me involucro, y en verdad, ya me acuerdo una vez un jugador que, sin saberlo, estaba a la par del villanote, que les metí miedo toda la campaña. Y entonces el villano se presenta, soy tal, y el mae. La cara del mae fue como de, me voy a morir, sí. me voy a morir. El jugador empezó a sudar frío. Entonces, ¿cómo el cerebro va a decir, ok, este mae está en un juego, tranquilo? El cerebro no te dice eso, el cerebro dice, mae, angústiese porque se va a morir. Porque ahora es en serio, mae. Hasta aquí llegó. Es que es de experiencias vividas. Ajá. Sí. De hecho, digamos que, bueno, metiéndole la parte psicológica y científica a la vara. Psicología. Ajá, sí, yo estuve leyendo, digamos, por ejemplo, que a los overthinkers empiezan como con todo el tema de pensar un montón de escenarios y toda la cuestión. Mae, yo soy de esos. Ajá. Yo muero, Presente. muero, sí. Sí, aquí. todos somos... Lo noté antes. Sí. Mae, Porque y digamos que todo lo que vos analizás, pensás y demás, el cerebro no sabe diferenciar si todo lo que pensaste fueron unas falacias. Entonces, el estrés que te genera es 100% real. Esta vara es igual, man. Entonces, Sí. No solo estrés, ¿verdad? Ajá. La gente no, ya no voy a jugar esta vara, las solo voy a emociones estresar. como tal, las emociones como O sea, tal. la sí. felicidad, la Ajá. dicha. O sea, yo una vez le hice un poema que le dio un NPC a un jugador y esa persona lo vivió. Ajá. Porque, claro, ahora no se lo estaba dando yo. Ok. Si no se lo estaba dando ese NPC que era muy importante para ella, la princesa esta. Y entonces el mae dice, yo jamás he recibido un poema así. Entonces, ese sentimiento que le genera, que el cerebro dice, ok, tiren todos los químicos que hay que tirar porque esta vara está buenísima. O sea, esto en verdad la persona lo vive y lo recuerda por siempre. Y es muy probable que todavía este jugador tenga el poema ahí como... Ajá. o sea, Como recuerdo. Como recuerdo porque es algo muy vívido. Ok, cool. Quiero como preguntar algo como volviendo a la mecánica del juego como tal. Lléguele. El objetivo del juego lo dicta el máster. Lo dicta el máster, eso es cierto. Digamos, normalmente se maneja mucho lo clásico, ¿verdad? De que hay una amenaza. Llámese villano, llámese X cosa. Entonces, el chiste es que los jugadores normalmente se manejan partidas heroicas, ¿verdad? Okay. Donde ellos, ya sea por motivos personales, por órdenes, por historia, por lo que sea, llegan a enfrentarse a ese villano final del juego. Es como un RPG. Estamos hablando también de un RPG, evidentemente. Entonces, todo RPG tiene un villano final. Y esto no es diferente. Normalmente, estas aventuras tienen un villano final, o llámese encontrar un tesoro final, o llámese hacer cierto ritual, o un objetivo. Siempre hay un objetivo en lo que es campaña. Normalmente, las campañas, como tal, en las largas, tienen un objetivo elaborado, ¿verdad? Que no es solo como, hola, señor villano, vengo a matarlo, me hable, porfa. O sea, es todo un proceso que lo lleva a usted a descubrirse cosas, a interaccionar más con sus jugadores, a descubrir secretos de los demás, porque, o sea, usted puede ser jugador ahí, pero él con el máster llega a un acuerdo como, madre, yo esto no lo voy a decir todavía, porque la verdad es que es complicado, porque yo soy el hijo del villano, madre. Oh. Entonces yo quiero luchar contra mi padre, pero nadie me va a aceptar. Por eso es que ando así vestido, por eso es que me tapé X signo que tengo. Que tú anis. Entonces, así a las 6, 7 sesiones, por X razón también, a veces alguno de los jugadores lo descubrió. Entonces queda como, madre, ¿qué hago con esa información? Okay. Porque uno lo que recibe es información. El jugador recibe información. ¿Qué hago con esa información? Pero este es un traidor de mierda, voy a matarlo. O digo, ok, voy a hablar con él. O puedo decir, voy a decirle toda la party para que entre todos, ¿verdad? O sea, las decisiones son muchas, son muy vastas. Wow. Y no dependen del máster, dependen del jugador en ese momento. Ah, sí. Y de la vos personalidad. pones los ingredientes. Y de la Sí, forma en la que el exactamente. jugador esté ese día, digamos. Sí, y no, y además de cómo él lo roleó. Porque si es un mae buena nota con todo mundo, el mae va a buscar hablar con vos. Pero si dije, no, mae, es un cabrón, ay, hijo, este mae. O sea, papi, o me paga, o tiro el cuento de una vez. O sea, pero tantas decisiones que se pueden tomar en el juego, o sea, lo vuelve, o sea, ilimitado. Ahora, otra pregunta. Igual, con el tema de la mecánica. Yo estoy obviamente acostumbrado a los juegos por turnos, yo tengo que hacer tal vara, entonces lo hago ya. En este juego de rol hay turnos, el juego es más simultáneo, ¿cómo es? Porque mencionaste que tal vez, digamos, le pegaban o
lastimaban a uno de los personajes y entonces, no, sálvenlo, cúrenlo de una vez o algo así. ¿Eso en qué momento Sí. pasa? Es que, digamos, en el juego, si hay turnos como tal, es interesante porque a nivel de mecánica de juego hay turnos, pero a nivel de rol todo pasa al mismo tiempo. Ok. Entonces cuesta como diferenciar esa parte, ¿verdad? A veces muchos jugadores tienen otras opciones, además de atacar, de hacer lo que van a hacer, si no usan una que se llama delay. Como yo sé que este mae va a hacer X ataque, porque ya me lo dijo, y el enemigo tal vez caiga, yo voy a aprovechar, entonces yo me espero que él haga. Pero Muera primero. Hay un stat que se llama iniciativa, que yo tiro el dado de 20. Entonces, ¿cómo funciona eso? Para que conozcas un poco el dado. Si mi iniciativa es 3, por decirle algo, entonces llega la primera persona y tira y saca... Ay, sonó fuertísimo, ¿verdad? Saca un 6 y el otro saca un 9, va primero el de 9. Ajá, ok. Y después así va por turnos. Igual, mis criaturas, si es en batalla, también tiran iniciativa. Okay. Entonces va la lista es como un orden que se va dando. Ok. Entonces, en la iniciativa yo tengo normalmente movimiento, tengo acciones que puedo hacer. Hay también en Dungeons hay reacciones que yo tengo por turno. Entonces, tal vez una habilidad mía no es como una acción completa, digamos, sino es una reacción que yo puedo hacer en X momento cuando un enemigo haga algo, uso mi reacción. Entonces, es como, hay que imaginarlo, porque es un juego de imaginación, ¿verdad? Barney le encanta este juego. Entonces, hay que imaginar todo esto. Hay que imaginar todo lo que está pasando. Y es muy interesante cuando uno se acopla a ese nivel de imaginación. Porque yo empiezo a narrarles, y para mí, personalmente, como máster, batallas y todo va con música. Ajá. O sea, yo las trato de ambientar lo más posible. Normalmente también se usan miniaturas, ¿verdad? Que para significar el campo de batalla, y se usa un grid, una cuadrícula, para los movimientos y para que ellos puedan ver mejor cómo está la batalla, ¿verdad? Pero para mí la música es increíble porque la música mueve, ¿verdad? Sí, es que da sentimiento. Exactamente. Entonces empezar una batalla con una música así toda chiva, toda emocionante, o sea, a la gente la pompea, o sea, sí, claro, y quieren tirarse la batalla. Sí. Y entonces ya cuando quedan solo 2 en pie y el bicho sigue ahí, ya los compañeros tirados, y dicen, ¿qué hacemos? y eso me genera esta pregunta. ¿Yo puedo morir en la campaña? Sí. Y digamos, ¿y qué pasa si la campaña dura 10 sesiones y yo en la sesión 5 muero? Que me le vaya bien. No, igual, sí. O sea, igual, aclaremos, ¿verdad? Estamos en un mundo mágico. Estamos en un mundo mágico. Entonces, los clérigos de alto nivel y también algunos druidas de alto nivel tienen, el clérigo tiene resurrección. Entonces, yo puedo ser resucitado. Bajo ciertas condiciones, ¿verdad? Sí. Porque, yo puedo estar así en el desierto, ¿verdad? Y mi clérigo es nivel 1 y me morí. Y chao. Sí, aproveche la arena y hágame el huequito ahí, ¿verdad? Sí. El druida de nivel alto tiene uno que se llama, que a mí me parece muy súper curioso, que se llama no resurrección, sino, ¿cómo se llama esto? Reencarnación. Ajá. Entonces yo vuelvo a nacer, pero como otra criatura. Ok. Entonces es un vacilón, hay una tabla ahí y todo lo demás. Pero normalmente también hay reglas para lo que es la muerte. Yo tengo HP, tengo vida. Ajá. Todo. Entonces, la regla de Dungeons dice que cuando yo llegue a 0, en las siguientes 3 tiradas, yo voy a tirar el dado de 20. Si saco 10 o más, estoy estabilizado, ¿verdad? Hasta lograr 3, 10 o más. Si saco 10 o menos, es que ya me estoy muriendo. Ajá, okay. Entonces, si saco 3, 10 o menos, me morí. Okay. Pero, vuelvo a lo mismo. Algo muy interesante para el máster es que el mismo core book dice, usted es el máster, usted pone las reglas que quiera. El juego me da a mí la posibilidad de cambiar reglas. Eso sí, lo conveniente siempre es decirle al jugador, yo juego con esta regla. ¿Cómo juego yo la muerte? Hay un stat que se llama constitución. Ok. Entonces, es un número que puede llegar hasta 20. Entonces, para mí, cada turno, la persona va perdiendo un punto. Si ya llega a ese número, a 20, digamos que fue así, ahí sí ya. Si llega a 21, ya se murió. Ok, más bien va acumulando. Así, yo lo juego así, digamos. Ok. Pero la regla dice, como les expliqué. Entonces es interesante porque me gusta jugarlo así, porque el mago normalmente es una persona frágil, que no tiene mucha vida. Entonces tiene una constitución tal vez de 10, 11. Entonces va a ser como, pari, se murió el mago, vaya a resistirlo rápido, o háganle algo rápido, cúrenlo rápido, porque el mago ahorita se palma. En cambio, si es el orco o barbarian, déjenlo un ratito porque el mago va a aguantar. Aguanta, sí. Entonces eso uno va creando sus propios cambios en las reglas. Que el libro lo permite. Y ahora, cuando yo empiezo una campaña, por ejemplo, digamos, si ya todos los personajes escogieron su
todos los jugadores escogieron su personaje, perdón. ¿Cuál es como el stat inicial de todos? O digamos, Es por que ejemplo, eso depende de cada una de las clases. de las clases. Ajá. O sea, digamos, si yo escojo un Barbarian, digamos, y empezamos día 1, él ya tiene como ciertos stats predefinidos. No, todo se tira. Ok. Entonces, digamos, ok. a la hora de definir stats, yo tiro dados. Hay diferentes formas de definir los stats. Ajá. Eso depende de cada máster. Pero entonces, eso me va a dar un número normalmente del 10 al 18. Yo juego con 10 al 18. Hay gente que sí, que si en mis dados me salió un -4, ahí quedó el -4. Sí, mamó. Vamos, o sea, Inteligencia ahí- -4. Para aclarar el punto, digamos, se supone que una persona común y corriente tiene 10. Ok. Entonces, ahí viene la parte heroica. Ya yo con 11, es que sobresalí un poquito, ¿verdad? Ya 18, que es lo máximo que yo puedo lograr en el dado, para un stat, o sea, Eso es un capo. sí, yo sé, Sí. una cosa más. O sea, 18 sería el tope, 10 sería el mínimo, digamos. El normal. Las el reglas de normal. daños hablan de que el 20 es el cap, que yo pues puedo hacer con ítems, con cosas, porque uno sube de nivel y va cambiando, pero igual hay masters que dicen, 25 es mi cap, dele. Ok. Entonces el master tiene toda la libertad de hacer eso. Ok. Entonces, ahí están los stats, yo los voy acomodando, porque digamos que yo fui ladrón. Para el ladrón es muy importante la destreza y el carisma, ¿verdad? Ajá. Porque destreza, porque yo llegué y lo sintió, ¿verdad? Y carisma para Y arribarme. carisma es por si me encontraron. No, ay, no, disculpa, es que lo estaba limpiando. Entonces le metí una mentira De algo que estaba y haciendo. ahí yo tiro dado Sí, 20 con mi carisma a ver si el mae me creyó o no me creyó. En el juego también hay skills, que son como habilidades específicas que yo sé hacer. Como mentir, como intimidar. Entonces yo tiro el dadillo de 20 más ese skill, más los puntos que tengo, y ahí yo, el master va narrando qué pasa. Ok. Entonces, Ok. entonces yo he visto jugadores así, en momentos críticos, que tiran y todo el mundo sudando y 20 natural y todos. Porque 20 natural todo lo puede. Ajá. O sea, si me salió un 20 en el dado, ya yo lo logré. Es definitivo. Entonces, Respuesta definitiva, ya respuesta, está. ahí no hay nada que hacer. Entonces, hay ciertas mecánicas en el juego que han implementado que me parecen muy curiosas. Los skills antes de esa lista se ve pequeña, son como, ¿qué? 13, 14 skills. En 3.5 eran como 20 y resto. Ish. Entonces, ahí ellos Ok. fueron como en quinta. Ellos fueron como acoplándolo más al rol. Les importó más la parte de rol. Como lo que Porque más se cuando jugaba. usted crea, cuando usted crea un personaje, hay una parte para que si no lo querés crear vos, puedes crear tu background, o sea, la historia de tu personaje, si tiene algunos enemigos, si tiene aliados. O sea, te va dando también ayudando para crear esta historia. Porque volvemos a lo mismo, es juego de rol. Es lo que hace diferente este juego. Sí, totalmente. Y al final esa es la base, digamos. El rol, digamos. Y creo que, bueno, con todo lo que nos contás, yo estoy así súper hypeadísimo de Sí. querer jugarlo, honestamente, digamos. Ahora bien, experiencias que has tenido con la gente que les has servido de máster. Porque me imagino que debes tener un montón de historias. Porque Vieras- también tenés trayectoria. en Vieras, eso. Ajá. vieras que sí. Yo siempre he sido muy de vivir las cosas y tratar de darle a la gente una buena experiencia. ¿Verdad? Yo creo que esto, al fin y al cabo, el máster, de las cosas que tiene que lograr es dar un buen show. ¿Verdad? Un buen espectáculo. Porque si usted va a un buen espectáculo, usted quiere más. Quiere un Claramente. siguiente capítulo, ¿verdad? Igual, hay días en que el capítulo está medio flojón, Ajá, pero pero igual hay días en que todo el mundo quiere volver a repetir Sí, el capítulo, ¿verdad? Pues he tenido experiencias, jugadores muy interesantes, ¿verdad? Cosas que yo digo, Señor Jesús, jugadores que han odiado a otros jugadores por lo que han hecho. Me acuerdo una vez, una experiencia que me hizo demasiada gracia y que todavía o sea, y la gente, los jugadores que lo escucharon y todos en la mesa, todos quedamos así como... Era una campaña futurista, ¿verdad? Entonces, si en esa campaña usted obtenía un flow, que es algo malo, podía obtener algo bueno, ¿verdad? Entonces, un jugador me dice, yo soy ciego. ¿Está bien? ¿Todo bien? Pero soy millonario. Juega. Ok. Está justo. Entonces, la verdad es que el mae supuestamente vivía como en una zona así alejadísima, ¿verdad? ¿Verdad? Ya metido, ¿verdad? Ajá. En el monte. Ermitaño. Es así una cosa. Y la cosa es que se va a la ciudad. Y entonces le digo yo, mae, ¿qué haces? O sea, le costó llegar a la ciudad, digamos. Porque yo, ¿qué haces? Me dice, mae, voy y busco a un lugar donde vendan autos. Y yo, mae, pero sos ciego. Dice, sí, mae, me compro un carro para ciegos. Entonces fue así Ok. como toda la mesa viendo y yo,
¿qué respondo a esto? O sea, Pues sí, Sí, está. qué putas. entonces... Pero es una sociedad increíble. futurista. Ah, sí. O sea, Entonces, o sea, no era tan futurista, digamos, tampoco. Pero Ya. yo así como... Man, no existen los carros para ciegos. O sea, ocupas ver para manejar. Sí, y- sí, sí, y sí. todo lo demás. Esa historia es viejísima, de hace años. También, mae, he tenido gente que ha hecho proezas heroicas. O sea, cosas que, digamos, está el setting, digamos. Y los más, y algo muy importante es pedirle al máster que te narre qué está viendo. Porque yo he tenido gente que ha agarrado candelabros y se los ha tirado al enemigo para escapar. Le he tenido gente que ha pegado mentiras, pero a nivel Dios, y con eso ha logrado escapar de situaciones comprometedoras, así, rajadísimo. He tenido gente también que ha fallado terriblemente. ajá. Que ha fallado. Por ejemplo, me acuerdo, había un jugador, y es que es vacilón porque, digamos, yo como máster normalmente siempre les tiro pistas de las cosas, pero evidentemente las pistas no son obvias. Y ganan sentido ya cuando la cagaron, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. Uno dice, mae, sí es cierto, mae. Entonces recuerdo un jugador que el mae lo estaban buscando. Entonces la persona que lo estaba buscando envía a ciertos enemigos para encontrarlo, para decirle, mae, estás acá, ya lo encontramos. Entonces en una de esas, y la persona que lo estaba buscando le da toda la historia. Entonces uno de esos lo encuentra, pero sin querer lo golpea. Él dice, ay, ese medallón, usted es hijo de... No, ¿qué va a ser hijo de tal? Y el mae jugador, el personaje, era muy desconfiado. Y dice, disculpe, y le dio la espalda. Entonces yo como máster internamente yo estaba, que caiga. Y el mae, ¿usted conoce a mi padre? Y entonces ya cayó. Y la cosa es que el mae dice, sí, te puedo hacer Identify, que es una magia para saber las propiedades mágicas de un objeto, al objeto. Entonces yo iba narrando y no había magia en nada que el mae hacía. Nada brillaba, nada levitaba, nada. Y yo se lo narré. Pero el mae estaba como, por fin voy a confiar dónde está mi padre. El mae se fue tan de narices que al final el mae dijo, bueno, ya sé dónde está, tenemos que pasar por este teleport, pero la energía mágica es muy inestable y te puede afectar. Tómese esto. El mae si llega y hace así, y hace, mierda. Y entonces era una vara para dormirlo. Y el mae cayó dormido. O sea, el jugador se dio cuenta de todo, pero ya en el momento que ya era muy tarde. Sí. ¿Verdad? Entonces, Ok. son cosas muy chivas. Entonces ya llega y ya lo ven frente al mae que lo está buscando. Empieza una batalla épica. Algo muy interesante que tiene que hacer el máster es dar unos buenos villanos. Para mí, los héroes son importantes, pero el villano, cuando tiene ese sabor Ah, sí. y su jugador odia a su villano, todo bien. Siguiendo esta línea con este jugador, me acuerdo que era alguien que estaba overpower para él, ¿verdad? Y llega y lo mata. Pero entonces yo empiezo a narrarle, ¿verdad? Por esto, el juego emocional. Ajá. Empiezo a narrarle que él siente que las heridas se le van cerrando. Y él siente una energía que lo corre. Y usted ve que, man, usted nada más se levanta otra vez y ve todo bien. Y el ma dice, ma, alguien me está ayudando. O sea, el ma dijo, ma, llegaron mi par y llegó aquí, llegó. Alguien me está ayudando. ¿Qué era? El villano lo curó. Y dijo, yo no he terminado de jugar con usted. Entonces Ok, el ma plot como, twist. entonces el ma se quedó así como, verga. Sí, qué putas. O sea, Sí. Ma, el mae se quedó así como, "Ah". O sea, estoy completamente indefenso. Al final sí lo ayudaron por la historia y todo lo demás. Pero, Ok. o sea, ese hecho, de ese simple hecho, hizo que ese jugador en las siguientes campañas buscara a ese villano. Y lo odiara con todo su corazón. Y quisiera demostrarle que él era más fuerte. Porque era parte del personaje. Sentirse que era más fuerte. Entonces, que lo humillaran así al jugador, al personaje, le dio ese ánimo como de, yo lo voy a matar, lo voy a Vegeta. matar. Sí, sí, exactamente. totalmente. Entonces son un montón de situacioncillas ahí interesantes que uno en el rol vive, ¿verdad? Y son historias de historias de historias que... Mae, que ¿nunca, realmente- nunca has tenido así como personajes, personas que se enojan en la vida real porque ¿Ah, sí? en el juego, digamos como que juguemos nosotros tres y yo traiciono a Memo, entonces Memo se enoja conmigo? ¿De verdad? Porque yo lo traicioné en el juego. Pues sí, o sea, es interesante porque se vive tanto que realmente la gente a veces... No me ha pasado tanto, la verdad, pero sí lo tira a un nivel personal. Ajá. ¿Verdad? Y gente que ya yo veo que la sesión termina así como... Viéndola así como... Man, no me hable, no me Más, toque. Sí, y se queda como aparte. Y, "Man, ¿por qué este maíz es tan bonito?". Entonces ya se enojan. Entonces ya uno trata de calmarlos y todo lo demás, porque al final es un juego. O sea, Sí, está sí, para disfrutar y para vacilar. Pero sí, a veces, digamos, como les he contado, yo tengo jugadores que han llorado. Entonces, digamos, volviendo a esta princesa,
al final fue muy emotivo, fue muy fuerte para el jugador. Y el mae me dice, Juanca, voy un toque a la parte. Entonces, estábamos jugando en Discord por pandemia. Ajá. Ok. Entonces ya yo bajé con él y el mae ya llorando, ¿verdad? Como, mae, es que... Y ya, o sea, viene toda la parte. Y a mí me encanta eso. ¿Por qué? Porque la gente está permitiéndose vivir un montón de emociones. Sí. Y yo digo, ¿verdad? Yo digo que hasta sanando un montón de cosas. Porque Sí, a veces claro. uno no sabe en el rol. Digamos, un jugador que una vez tenía que enfrentarse solo a una cosa, pero al final la pari apareció. La pari decidió ir con él. Aunque él tenía que ir solo, Ajá. digámoslo así. Entonces él me dice, mae, yo en la vida me he sentido acompañado. Mae. Y Qué el mae duro. así como, y sentir a su padre y a sus amigos fue así como muy bueno para él. Ajá. Me dice, mae, yo me di cuenta que no estoy solo. O sea, yo decidí venir solo y tenía un montón de gente que siempre me ha apoyado. Entonces yo digo, mae, esto es, a veces se mueve a niveles muy Sí, sí, interesantes, sí. muy profundos. fuertes. Sí. Claro, man, porque al final vos no sabes qué situación estás narrándole a X persona que puede ser un trauma que tenga en su vida. Sí, X. exactamente. O sea, son cosas que Que- uno no sabe realmente. No, man, y que tú también tener la posibilidad y vos ser consciente también de esta habilidad también que tenés, porque ya con el tiempo y estar jugando y demás, ya empiezas también a saber a leer a la gente, digamos. Entonces, Ah, sí, sí, creo sí, que sí. man, es una muy buena tarea que tenés Ah, sí, encima, sí. man. Sí. Vieras que, digamos, yo a veces digo, no, ma, ya no quiero masterear más porque ya quiero ser jugador un ratico, porque hace un montón no soy jugador. Ok. Pero, ma, siempre me llama. Ma, y, Sí, y- ma. y es muy diferente, digamos, para una persona como vos, ser jugador y ser máster. Porque, digamos, es que cuando vos eres máster, yo calculo que vos tienes toda la rienda de la narrativa de lo que va sucediendo, mientras que cuando eres jugador vos vas experimentando ajá. la narrativa. A lo que te vas topando. Entonces, es muy diferente para, digamos, es que si usted nos pone ahorita nosotros a jugar, digo, no tenemos experiencia, cero. O sea, seríamos jugadores rookies, digamos. Nunca hemos tenido la experiencia de ser máster. Pero cuando vos eres máster tanto tiempo, si te ponen del lado jugador, no es como complicado, digamos. Vieras que lo que pasa a veces, ¿verdad? Igual hablar muy personal. Uno se vuelve muy picky con los, muy dolorcito, pero con los masters. Este man no está haciendo bien las varas. Tal ¿Qué? vez, o sea, Sí, no sí, es que uno sí. sea como, ¿verdad? Que tenga estatuas ahí, ¿verdad? San Juan Carlos, ¿verdad? El máster que... No, para nada. Pero, yo siento, por lo menos mis jugadores quedan contentos. Y yo me trato siempre, yo a nivel personal trato de siempre de dar más. Y de reinventarme a mí mismo. Porque vuelvo a lo mismo, es un show. Por ejemplo, en la sesión pasada, esto fue una loquera completísima y el maestro se le estalló la cabeza. Uno de los jugadores, amigo mío, conocía a la familia y todo lo demás, iba a recibir una carta. Entonces le dije yo a la hermana, porque la hermana se apunta a todo, es un chingo, ¿verdad? Y digo, mae, haga esto, vea. ¿Usted tiene algún traje así? Y me dice, yo tengo una capa roja y que no sé qué, y una máscara. Y vea, cuando yo le diga, usted va a tocar la puerta del cuarto de su hermano. Entonces, estamos en Discord, vean la vara, y yo estaba narrándole a él que llegó, que él estaba en un inn, que estaba metido, y yo, mae, y usted escucha que tocan la puerta de su cuarto. Entonces la chavala tenía ahí el WhatsApp al puesto y el mae, tocando el cuarto en la vida real. Ajá. Y el mae, vuelve a ver así, me abre. Qué bueno, Y yo, mae, y usted ve que vuelven a tocar. Y vuelve a tocar el mae. El mae friqueadísimo. Sí, Entonces obviamente, ya abre Sí. y yo. Y usted ve a una chavala vestida de rojo con una carta y está la hermana así. Y el mae, ¿qué es esto? Fijo, man. Ah, Esto sí. loco, man. ¿Entiendes? Judío. Entonces, a mí sí me gusta tratar de dar cosas así. Y yo sé que ese jugador va a recordar eso el resto de su vida. Ni el Alzheimer se lo va a poder quitar. Porque el mae se quedó así como, mae, ¿qué es Buena esta frase. loquera, mae? ¿Qué es esta loquera, mae? Y es que eso es lo que uno tiene que tratar de buscar como máster. Que su jugador quede impresionado. Y que su jugador se sienta bien. Y que aunque la campaña no se basa en él, que el momento en que el máster le dedica a ese jugador, en verdad sea su momento. Sea su momento de tu historia es importante, contámela. Porque al fin y al cabo, aunque uno se llama el máster, ellos les cuentan la historia a uno. Ellos van creando sus historias, las van narrando, van tomando, como digo, sus decisiones. Entonces, eso es algo increíble. O sea, Wow, sí. a mí sí. lo que me alimenta, digo, son esas experiencias, ¿verdad? Para mí es demasiado gratificante ver los jugadores al final, que los cabrones tenían un chat sin mí. Porque, o sea, al final se quedaban ellos, yo entendí la dinámica, yo me salía del Discord
Y ellos se quedan haciendo planes y planeando y entendiendo y viendo y decían, no, pero madre, Juanca es... Madre, pero Juanca siempre... O sea, ellos disfrutaban esa parte. Ajá. Entonces, si el jugador me está haciendo eso es porque está disfrutando la jugada. De hecho, ahora que mencionas eso, te quería preguntar también porque son campañas tan largas y hacen sesiones y demás, ¿qué reglas hay, digamos, para el intermedio que hay entre las sesiones, digamos? Es decir, ¿qué pueden hablar los jugadores entre ellos? ¿Qué pueden No, lo que comunicarte quieran. a vos? Lo que quieran. sea. Es que, digamos, y es un regaño para los jugadores. Los cabrones lo que hacían es que, digamos, yo le ponía un reto a alguien y se empezaban por mensajear. Ay, haga esto, y yo me di cuenta. Ok. Entonces, digamos, presencial no pasa eso. Ajá. Porque están todos en mesa, yo los tengo todos en mesa. ¿Y qué mensajitos se van a estar mandando? Sí, exacto. ¿Entiendes? Entonces, es una dinámica diferente. Pero el jugador puede hacer planes. El jugador, entre ellos hacían planes y empezaban a tirar como plots. Es que es esto. No, es esto. Esto es que este es este y este. O sea, los más empezaban en verdad a tratar de deducir cuál era la historia principal y por qué tal vez, o quién era el villano, o por qué estaban pasando las cosas que estaban pasando. Entonces, eso demuestra que el jugador está realmente interesado. Y en verdad, o sea, era como imperdonable no tener sesión. Ajá, sí. Okay. Y los más a veces decían, man, yo tenía tal vara, pero la cancelé. Porque hoy es día de sesión. Porque hoy es día Sí. de Dungeons and Dragons. Y listo. O sea, Qué es como bueno, el man. Poker Day. Ajá. El Que Poker Day. que se reunieron a jugar un día póker, nosotros nos íbamos a jugar Dungeons and Dragons. Y eso me genera una duda. O sea, vos mencionas de que cuando cae la pandemia se empiezan a hacer estas sesiones por Discord y que antes se hacían sesiones presenciales. ¿Cómo funciona una sesión, digamos, virtual, por así decirlo? Sí, el Discord, ¿verdad? Nos metíamos en Discord, usábamos un sistema. Yo hay varios ahí que no manejaban inglés, entonces usábamos un sistema en español donde ellos podían crear su personaje y todo lo demás. Yo les transmitía imágenes. En ese momento Discord no era tan dolorcito. Entonces teníamos música ahí mismo y cada uno con la cámara. Eso sí les pedía cámara. Porque, ¿verdad? Sí. Es que la expresión... Sí. Es que yo me nutro las expresiones de la gente. Me encanta ver la cara. O sea, yo cuando hacen así como... O sea, para mí yo... me alimento. Bien, Sí, lo logré. Exactamente. O sea, Impacté. el orgullito. Ajá. Entonces, jugábamos así. Igual, ellos usaban... El mismo Discord tenía un bot para dados. Entonces ellos pedían comando, y tiraban el dadillo. O el Nice. sistema a veces que teníamos también tenía para tirar dados ahí. Entonces en la pantalla se veía el dado ahí moviéndose. Ok, Salía el cool. resultado. Wow, pero es que qué gran responsabilidad tenés vos para los nuevos jugadores de que les guste el juego. O sea, de que vuelvan a querer jugar, digamos. Y con esto voy a esta pregunta. Para las personas nuevas que nos están viendo, que se están enterando como nosotros apenas de Dungeons and Dragons, Dungeons and Dragons. ¿qué consejos le das para aquellos que quieren empezar o que Vean, no saben? yo lo primero que les diría es aventúrense a hacer cosas. Si usted tuvo la corazonada de hacerlo, la intención de hacerlo, no lo piense. Ya sea bueno o malo, de eso se aprende. Entonces hay mucha gente que como que no hace por el miedo de que si me equivoco. No, esto es como la vida. ¿Cuántas veces no nos hemos equivocado por decisiones, verdad? O sea, ¿cuántas veces no nos hemos ilusionado? ¿Cuántas veces no pensamos que esta sí la logramos y al final no? Entonces, tírense al agua. Con que su personaje haga, que su personaje, si ustedes dicen, madre, no, es que yo creo que no es el villano. O yo creo que este es el malo, madre. O hágalo. O sea, por más que la pari lo regañe, por más que la pari diga, porque algo que tiene esto es que todo el mundo, ¿verdad? Sabe la verdad, a menos de cuando le toca a él. Ok. Entonces, todo el mundo, madre, ¿por qué hizo eso? Pero tal vez en el momento esa persona hubiera hecho lo mismo. Ajá. Era eso es muy dado. Pero vivan las cosas. Traten de apuntar, sobre todo a nivel de campaña. Lleven tal vez un cuadernito aparte o en el celular o lo que sean. Datos. Porque los datos que tira el máster muchas veces empiezan a hilarse. Entonces usted va entendiendo las jugadas. Ya. Si usted tiene el dato fresco. Ajá. Por eso es que usted ve en los Llevan videos que cuadernitos. todo el mundo lleva Ajá. cuadernitos y varas. Exactamente. Eso es súper importante, súper importante. Normalmente nosotros teníamos un jugador que era el que llevaba la bitácora de todo, pero el más llevaba un libro así, pero entonces los demás le decían, el dato, el más le tiraba el dato, sí, en tal sesión hicimos esto. Entonces, Pero tampoco puta. así, pero a veces, digamos, qué sé yo, por darles un ejemplo,
En un momento, uno de los NPCs, que andaba siempre con ellos, pero era otra persona, era uno de los villanos que se hizo pasar por ella, por esa jugadora, se perdió un toquecito y al rato apareció con sangre en el guante. Yo les narro todo eso, ¿verdad? Y los más no les importó. Ajá. O sea, fue un dato que como máster yo se los tiré, pero no les importó. En el momento era el totalmente momento irrelevante, digamos. Ajá. 2 días después se dan cuenta que 2 NPCs importantes aparecieron muertos, acuchillados. Oh, my. Entonces, ¿me entiende? Entonces, Ajá. obviamente, yo le estoy contando a ustedes esta cosa específica, usted también. Entonces ustedes dicen, sí, con razón. Pero en ese momento había un montón de otras cosas que estaban pasando y los más estaban preocupados. Entonces, ese dato del guante ensangrentado no les importó. Y ya después, al final, los más entendieron que como no era ella, era el villano que los andaba matando y todo lo demás, etcétera, etcétera. Qué Porque bueno. ya Ese era Sauron. Entonces son un montón de datillos que el máster normalmente tira a nivel de campaña, que apuntalo. Y si algo te llamó la atención, preguntalo. O sea, si alguno de ellos hubiera dicho, ¿por qué tiene sangre en el guante? Ajá. Y todo el mundo hubiera dicho. Ya viene tal vez la sí, mentira. Entonces, bueno, hay un check para ver si me está mintiendo o no. Entonces, tal vez si el mae saca un 20 natural, dice, usted me está mintiendo. Entonces, tal vez, vean qué interesante es que el simple hecho de que uno de ellos hubiera preguntado y hubiera detectado esa mentira, ya a mí me cambia toda la línea de historia. Ok. Porque entonces ya empiezan a desconfiar de esa persona. Ajá. Tal vez lo hubieran descubierto mucho antes de que hiciera las cosas que hizo. Entonces ya tal vez, ¿me entiendes? Ajá, Que es como sí. un efecto mariposa, digamos. Sí, totalmente. Entonces es súper interesante. Entonces a la gente nueva, apunten y pregunten. O sea, si tienen dudas, pregunten. Si quieren expresar algo, háganlo. Otra cosa interesante para los jugadores nuevos, ¿verdad? Es que no teman rolear. Cuesta. Sí, fijo, Cuesta. fijo. Porque es un clásico, me hace mucha gracia. Cuando un jugador nuevo le dice, yo voy y le digo a él que... Pero hágalo. Ajá. Entonces dígale al máster, me acerco y entonces hable al otro jugador. Digamos, y háblele tal vez, aunque cueste un poco, como el personaje, Ok. no como usted. Ajá. O sea, que pierda el miedo y que se meta ya. Que sea el cabrón que es que en el haga, personaje. Y le digo una que cosa, haga la esto es- personificación Ajá. del personaje. Esto es como el primer paso. El primer paso es el que cuesta, pero en el momento que usted dio el primer paso y ya se tiró a personificar, ya nadie lo para, ¿verdad? Ya. Sí. O sea, Qué yo he bueno, tenido jugadores peleándose sus personajes, no los jugadores. Ajá. O sea, ¿me entiende? Y se pelean como sus personajes. ¿Me entiende? Y dicen frases como sus personajes. Ok. Entonces, Qué bueno, mae. es súper interesante la dinámica. Entonces, sin miedo al éxito, ¿verdad? Sí, sí, Tírense. Y la recomendación también, si eventualmente llegaron a intentar el juego y no les gustó por el juego, está bien, ¿verdad? No hay problema. Pero si tal vez fue que el máster no les gustó, como les dije, hay muchos tipos de máster. Entonces yo les recomendaría que les den otra oportunidad al juego. Porque hay gente que ha dicho, es que yo tuve una muy buena experiencia con mi primer máster y dije, no, esta es una mierda. Este juego tanto que decían y nada. Pero la cosa es que a veces no nos acoplamos con el máster, ¿verdad? Ahora hay muchas comunidades, muchas comunidades de rol. Está Aventura Entre Pifias. Hay tiendas que tiran como Vortex, como Arcana, una cafetería que vamos a estar el domingo ahí. Ya se llenó y hay 2 mesas especiales para gente nueva. Oh. Yo estaba ahí ya con van a ser 3 domingos y yo le pido al circo de Minotelo, que déme los nuevos, porque a mí me encanta tirarles esta emoción, Ajá. ¿verdad? Ok. Yo no me centro en el número ni nada. Yo tengo una hojita especial para ellos, simplificadísima, y yo les tiro la emoción y todo lo demás. Y las 2 veces que he estado, la gente es súper emocionada y le dice, esto es rol, me encantó. Entonces, eso es lo que yo, digamos, disfruto un montón. Entonces, hay muchas formas de acercarse al rol ahora en Costa Rica. Porque era un pacho. Cuando yo empecé, esto era como algo underground, ¿verdad? Ok. Ajá. O sea, Sí, sí. Jugaban el Mi sótano, mamá Lo me normal. existía. Sí, mi mamá se me queda viendo así como... Y al libro de monstruos, ¿verdad? Y claro, sale un Pitfian, que es el del Señor de los Anillos, digamos, el Balrog. Ajá. Así, el hecho así, y mi mamá viendo el dibujo así como... Eso es satánico. Como esa Es vara la voy a satánico, quemar. Sí, 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 igual, sí, sí. igual Doños pasó su etapa en Estados Unidos de que la acusaron de satanismo y todo lo demás. Bueno, eso es historia, ¿verdad? Pero sí, ahora hay muchas cosas para jugar, son cosas chivísimas. Ahora te pueden imprimir hasta tu personaje en 3D. Wow. La fichita. Ok. Entonces, si Bueno, usted le llega y man. dice, yo quiero, mi elfa es así, así.
tome, ahí está su elfa, está pintadita, se la damos. Uf, qué entonces nivel. ya la ve en miniatura Sí. así. Hay un montón de mapas, un montón de libros, un montón de dados, un montón de todo lo que usted quiera. Entonces yo digo que esta es la época dorada para empezar a jugar Dungeons. O sea, ahora hay mucho material. Y quinta edición es súper amigable para la gente que está empezando. Es una cosa, sinceramente, hermosa. Ok. Qué bien, qué bien. No, Ma- la verdad es que sí, como transmitir las cosas, yo estoy hypeadísimo. Sí, sí, mae. sí. Yo Se quiero emociona jugar, uno. sí, Que claro. terminamos y empezamos campañita. De una vez, de una vez. ¿Cuál dormir? ¿Cuál dormir? Sí. ¿Para qué sí, ocupa sí. eso? Trabajar mañana. No, hombre, Ma, pagar eso- deudas, ¿qué es eso? Eso me lleva a una pregunta. Vos que estás involucrado, digamos, como en la comunidad, ¿cómo se ve la comunidad aquí en el país, digamos? O sea, yo supondría que ha venido creciendo, pero si vos conoces como los cimientos, como las personas y las rocas inamovibles que empezaron a hacer esto, Es que, porque digamos, yo supongo que no sé, hace cuántos años existe Arcana, digamos. Arcana es nuevo, digamos. Por eso, Arcana, o sea. Arcana es nuevo y es un lugar súper chido. La publicidad no Ajá, paga. Sí, 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 sí. Ahí la gente de 100% Geek me lo permite. No, pero es que Entonces, eso me Arcana genera. es una cafetería, está ambientada mucho en como una taberna, ¿verdad? Súper chiva. Entonces, el Circo Minotelo, que es una persona que mueve mucho el rol, que lo rolea muy bien, es un máster muy, muy carga, empezó a meter rol ahí. Entonces la gente le gustó, ¿y qué es esto? Entonces ya la gente empezó a llegar y ya dijo, bueno, yo te ayudo, el cubo te ayuda. Entonces ya empezó a rolear con gente nueva y yo, bueno, ¿qué saben ustedes de esto? Yo es que he visto en Stranger Things, yo es que he visto en... Porque ahora hay un montón de referencias. Ajá. ¿verdad? Sí, sí. Entonces ya la gente, como en todo, ¿verdad? Los medios ya lo están volviendo popular. Y me parece súper chiva, porque eso hace que haya más mercado y haya más productos para utilizar, ¿verdad? Que me parece súper chiva. Entonces, Este es el momento. este es el momento. Este es el momento de hacerlo, porque además el sistema, que es quinta, digamos, a nivel de Dungeons and Dragons, es súper chiva, súper amigable. O sea, es una cosa Ok. muy, muy fácil de masticar, de entender, y sobre todo del rol, que es lo que yo quiero ver. Mamá, más necio. Ajá, ajá. No, pero Pero es que el al rol final es lo ese que es el quiero. foco. Es el foco. foco. Y, Es el foco. y como decís que existen ciertos tipos de masters, vos sos el tipo de master, asumo que le da o que le enseña a la gente a amar el juego. Ah, sí, vea, Sí. yo quiero que se lleven eso, ¿verdad? La gente que diga, mae, yo estoy interesado. Porque normalmente siempre que terminamos en Arcana, la gente nueva me dice, mae, ¿y ahora? ¿Cómo es ahora? ¿Y qué continúa? ¿A dónde me inscribo? Que el próximo Sí. domingo, ¿qué? Nos vemos, ¿no? Sí, sí. Entonces, mae, ya la gente, ¿cómo mete una campaña? ¿Cómo sigo en esto? Porque realmente es que es estar ahí y en verdad, o sea, si en algún momento podemos jugar. No, póngale la firma. Yo creo que hay que agendar y toda la vara. Sí. Entonces, 100% es para geek. que ustedes realmente, porque a veces cuesta mucho expresar lo que produce un sentimiento. O sea, es algo que cuesta mucho. Entonces, solo estar sentado ahí y vivir toda esa emoción, Ajá. ¿verdad? Porque hasta la tensión, ¿verdad? La tensión de, uy, ¿qué hago en este momento? ¿Qué hago aquí? Y es que, además de eso, también viene una parte, que es de solo, también de pensar las cosas. A veces no solo son golpes en Ajá. dueños, ¿verdad? Hay retos. Analizar lo que Analizar está las sucediendo. cosas. Sí. O sea, por ejemplo, vean el reto que les voy a poner. Vamos a ver, Oh. vean. Acomodándose y todo, porque ya se preocupó el hombre, vean. Sí, sí. Se puso modo serio. Ya es como, tire dado. Sí, sí. Por Tengo que ejemplo, robar a mi hermano otra vez. imagínense que ustedes dos, sus personajes, mentalmente háganlos, porque no vamos a hacer personajes Ajá, en este momento, ajá, ¿verdad? ajá. Lo que quieran. El elfo wizard, dijo Sí, usted. sí, sí. Ahí está. Están frente a... Vamos a hacerlo sencillo. Están frente a dos puertas. Ok. Es lo único que hay en un cuarto. Las dos puertas se ven metálicas. Y ustedes aparece una figura de un anciano y les dice, una de estas puertas tiene al señor de la putrefacción. Es un muerto viviente que si ustedes abren la puerta, inmediatamente su peste los va a corroer por dentro. O sea, no hay salve, no hay nada. Se mueren si abren la puerta. Y la otra puerta es la salida. Ok. Así de fácil, así de sencillo. Vean qué fácil y qué sencillo. Ajá. ¿Cuál puerta abren? ¿O cómo saben cuál es la puerta que es la salida? Con solo esos datos. Ajá. Vea, tin, 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 Sí, tin, totalmente. tin. Porque te lo deja abierto a muchas cosas. Pues no, sí. No, padre, pero estoy esperando la respuesta. Si no, su personaje se muere. Ajá. Y se muere el elfo. Mae, vea. Véalo. Bueno. Totalmente.
Yo lo haría de esta manera. Vamos a ver. Yo tiraría, digamos, como flip the coin, digamos. Y la vara es así. Cara, y puerta derecha, cruz, puerta izquierda, y el que le toca abrir. O sea, digamos, es que esa situación es una situación de muerte. O sea, digamos, es como de sacrificio, básicamente. Sí. O sea, yo como personaje tengo que estar dispuesto a sacrificarme por el greater good, digamos, por continuar con la misión. Ya lo vi paladín este man. Entonces, sí. entonces la vara es que cuando usted llega a esa posición, es como, si nosotros decidimos abrir la derecha y está el mae ahí, nos vamos a morir los dos. Pero si solo uno lo abre, le da la posibilidad al otro de continuar. Pero es que estamos en la misma habitación. No es por nada, pero creo que lo voy a tirar de carne cañón. Creo que va a decir que seas tú el primero que habla, ¿verdad? No. Dijo, mae. No, pero a lo que yo voy es que según lo que vos dijiste, si se abre esa puerta y está el señor de putrefacción, nos morimos. O sea, porque los dos estamos en la habitación, según lo que entendí. Sí. Y esta es una prueba que yo le puse a unos jugadores con más puertas, digamos, con el escenario más amplio, pero por la dinámica de acá. Porque es que esto deja por fuera. Aquí es donde yo le voy a decir a los jugadores nuevos, también aprovechando, traten de pensar, y es lo que siempre digo a mis jugadores, fuera de la caja. Ajá. O sea, traten de irse a lo simple. Porque a veces la mente, cuando tiene un acertijo, empieza a tirar. Y con eso demás. A veces es tan simple y sencillo como algo que me dijeron. Y yo se lo pongo así. No hay reglas que digan que las puertas no se pueden abrir simultáneamente. ¿Entiende? Ajá. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que las puertas se pueden abrir simultáneas. O sea, a uno de los dos uno va a morir, pero le da la oportunidad al otro de seguir. Sí. Y vos estás con la vara del sacrificio. Así la vara. Sí, totalmente. Algunos se muere porque se muere. Sí. Yo no me voy de aquí sin que se muera alguien. Solo uno avanza. El Highlander solo uno sobrevivirá. Sí. No, pero digamos, yo lo vería de esa manera, digamos. Ahora, vean qué interesante. Yo puedo como máster poner otro elemento. Tienen un minuto. En este momento tienen un minuto. Escojo la derecha. Para darme una solución, para darme una respuesta. ¿Qué van a hacer? Entonces, yo a veces tengo hasta relojitos de arena. Bueno, antes tenía. Y yo, ahí viene la prueba. Porque puede ser que se esté llenando de algo el lugar. Ajá. O sea, puede ser... Esto puede escalar, digamos. Esto puede escalar. Entonces, si tuvieran solo un minuto, ¿qué harían? Y yo me iría con la derecha. Sí. Izquierda, a ver qué sucede, digamos. Pero yo usaría ese razonamiento que se pueden abrir simultáneos. Ahora, si ponen restricciones, como decir, si usted abre la derecha, no puede abrir la izquierda hasta que cierre la derecha, ya cambia totalmente la dinámica. Porque eso quiere decir que las posibilidades de morir ya ahora se duplicaron, porque ambos tenemos que estar presentes mientras se abre una de las puertas. Entonces, si usted abre derecha... Yo asumí eso desde el principio, digamos. Porque no estábamos en una habitación separados, digamos. Entonces, por eso. Entonces, donde usted habló de que flip the coin y ver cuál nos toca, y si nos toca la puerta, el que no estaba abriendo la puerta, pasa, no, huevón, porque el mae abre la puerta y se muere lo que hay ahí. Y en mi pensar estábamos en la misma habitación. Es que vean lo interesante, y para cerrar esta parte, ya le dieron un montón de respuestas, le dieron un montón de matices, cosas que yo no pensé tal vez. Yo dije, no, es que la prueba está sencilla. Ajá. Entonces, vean la respuesta. No está sencilla la prueba. Overthinking. Y rajadísimo. O sea, tome la medallita de overthinking. Se la ganó. Pero vean qué fácil es, tal vez, oler. Oh, sí. La palabra putrefacción. Sí. O sea, era como, ¡ping! La palabra clave era... O sea, y está bien. O sea, la solución, no hay una solución buena. Tal vez en la mía... No se moría ninguno de los dos, ¿verdad? Sí. Eran las ganas de sacrificar del hombre. Sí. Pero ven que ahí, digamos, es interesante porque el jugador también se enfrenta a estos retos. Que no solo es de, le voy a pegarle. No, también piense un ratito. A ver, entonces, la dinámica que solo ustedes dos generaron, que comunicaron y todo demás, imagínense en 4 otras mentes, 5 mentes dándole, no, chiquillos, eso no es así más, nos morimos. Y empieza toda esta dinámica. Y más quiero jugar. Lo logré, otro más. Entonces, esas dinámicas son los que verán, son un montón de cosas que realmente no. Juanca con esa capa es come to dark side. Sí, totalmente, man. Así como qué bueno. Así.
Mae, sí, Wow, una, qué bueno, Que hoy peleado, sí, ¿verdad? claro, mae. imagínese una sesión de 4 horas. Yo calculo que 4 horas no rinde para jugadores novatos, digamos. Porque es... O sea, yo creo que usted llega a un punto en el que es ese tanto el éxtasis de la vara que usted quiere continuar. Digamos. Sí, que la sí. sesión de 4 horas, no. Es más, yo lo que Tiempo hago... extra, 2 más. Sí. Yo lo que hago es que nunca les aviso cuándo está el final, ¿verdad? Porque cabrón, ¿verdad? El máster también es cabrón. Ajá. Entonces Ok. yo, chiquillos, ustedes aquí, pa. Y lo dejamos para la próxima semana. Oh, Y ya viene la furia y Eso es todo. cuando estás viendo el capítulo del anime que salió el domingo, mae, y está súper hypedísimo y pa, los créditos. Es que los a nivel de créditos. espectáculo, dígame que el cliffhanger no se funciona. Es, Sí. Entonces, épico. claro, quédense para la próxima semanita, para ver el Exacto. próximo show. Y es vacilón porque a veces yo tengo la maña, ¿verdad? Esto no es algo que sea como oficial, pero tal vez mucho más se lo hace. Yo les tiro lo que yo le llamo el epílogo, que es cosas que están pasando. En Puro ese Star momento. Wars, hacen el Ajá. inicio. Sí, yo lo tiro al final. No sé si se llama epílogo o si es el final, pero no importa. Ok. Entonces yo les tiro cosas que están pasando en el mundo que el jugador sabe, pero el personaje no. Oh, qué bueno. Que a mí me sirve porque ellos van con eso creando historia. Madre, pero ¿por qué pasó eso ahí? Madre, no entiendo. Madre, entonces ya al final, ¿verdad? Como, esto es como las películas de Night Shyamalan cuando eran buenas. Como el sexto sentido, ¿verdad? Ok. Entonces al final dice como, ¡está muerto! Ya, pero el puro Ajá. final, ¿verdad? Entonces yo les tiro los hints para que los más lleguen. Y sí hay jugadores que en algún momento de la campaña lograron unir todo y me dicen, madre, ¿verdad que es esto? Yo por dentro, bien, lo logró. Sí. Jamás. Porque sí, ¿verdad? El poker face, ¿verdad? Ajá. Moriré con las botas Con puestas. las botas puestas. Y entonces al final, al final la campaña termina en algo muy bonito, que es como el cierre de todo, ¿verdad? Y los jugadores se quedan como ese como de, esta fue nuestra aventura, esta fue nuestra historia. Y a veces pasa con estos, yo normalmente trabajo como por 3 campañas con la misma gente. Digamos, trabajo como por trilogías, ¿verdad? Entonces, con esta gente usaron el mismo personaje tiempo después. Oh. Entonces empezaron todos chovitos, digamos, todos chiquitillos, pero ya entre campaña y campaña, a nivel de historia, pasaban como 15, 20 años. Entonces, esa princesa élfica, que ya no era princesa, ya tenía hijos. Uf, qué Y ya estaba loco. casada y todo. Entonces, ella decía, ma, yo no voy a ir a aventurear. Ahí están mis carajillos. Ok. Al final fue, ¿verdad? Sí, sí. Pero entonces, eso le da al jugador un feeling. Y cada de ellos vivió el nacimiento de una leyenda para mi mundo. O sea, es un nombre que será recordado. Y eventualmente, yo lo que hago normalmente es que esa gente cuentan historias de ellos a la siguiente generación. Entonces, como que perduran para siempre. Ajá. Llámalo así. Entonces, a veces ellos me preguntan, May, ¿qué pasó con mi personaje? Cuénteme. Porque es como, ¿qué pasó? Sí, está muy toque. Mae, es que Pero eso quiere decir que son campañas. Ma, yo calculo que son campañas de 3 años. Estar jugando seguido, digamos. Bueno, con esta gente jugué como 2 años y resto. Fue como, ellos fue mi party pandemia. ajá. Ok. Entonces fue como mi party pandemia. Y sí, yo le decía, no, chiquillos, voy a tomar un descanso. Y ya un mes después, chiquillos, empezó a jugar otra vez. Porque yo también, ¿verdad? Son Ah, viciosos. se funde, claro, weón. No, pero yo también soy un vicioso, ya, yo no descanso y yo, porque normalmente pienso como muchas balas, y porque yo como máster estoy pensando, y yo, uy, ma, ya hicieron esto y esto y esto, y al final de campaña pasó esto, y entonces ya uno va creando nuevas cosas, nuevas historias, nuevos villanos, nuevo todo, y tienen que salir, Sí, 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 no se total. pueden quedar adentro. Qué loco, mae. Wow, mae, es que la cantidad de posibilidades con este pequeño ejercicio que tuvimos fueron increíbles. Ahora Entonces, usted va a estar así, acostado así como, Sí, sí. sí, exacto. mae. Mae, abrí la derecha. ¿Será que estaba el mae o no? ¿por qué mi compañero quería Sí. matarme? Porque quería sacrificarme, que estoy Sí. haciendo mal. Mae, sí, pero está súper bueno. No, yo creo que ha sido bastante enriquecedor Totalmente. saber, digamos, de Dungeons and Dragons. Debo decir que la manera en que lo explicas y el sentimiento que le tenés al juego, mae, cala un montón. Entonces, eso es parte de Muchas la gracias. euforia que tengo ahorita, digamos, de querer probarlo realmente, digamos, porque, o sea, cuando vos hablas con gente que le gusta lo que hace,
te van a contagiar eso. Es que Totalmente. esto a mí a nivel personal me apasiona. Esta es mi pasión, este es mi hobby principal, digamos. Entonces, digamos, yo recuerdo las historias y... Es más, vea, les voy a contar porque uno también es de carne, ¿verdad? Yo para esta última campaña, yo, digamos, sabía que los jugadores tenían que sacrificarse. Era la única opción. Por todo lo que ellos hicieron en el trayecto de esos años, la única opción era sacrificarse. ¿Verdad? No vamos a entrar en detalle porque... Ajá. Entonces, yo me acuerdo que veníamos de un viaje, de un paseo, no sé qué, y el paseo era largo y yo, voy a empezar a pensar ideas y posibles finales y todo. Entonces en un punto yo me puse así y empecé como a recordar todo. Y yo iba en el carro y me bajó una lagrimita. Y yo, ¿qué me está pasando? Tengo sentimiento. O sea, porque uno realmente como máster también vivió con ellos. Ajá. O sea, entonces yo, digamos, uno de ellos era un bárbaro, Skal, que se crió, él me contó la historia, que se crió solo en el bosque y todo lo demás. Y al final terminó casado con 3 hijas, tuvo trillizas, un montón de cosas. Ajá. Y al final el mae dice, es que a sus compañeros dicen, yo siempre estuve buscando una manada. Entonces así como o sea, son cosas increíbles que la gente logra explotar a través del rol. Así que jueguen rol. Jueguen rol, juguemos rol. Que vamos a jugar ya Dungeons and Dragons. Bueno, chicos, vamos a apagar cámaras y nos vamos a jugar. Chao, nos vemos. Sí. Pero sí, suena. Termina uno como... Sí, como mae. Ya me imagino una sesión así bien intensa y uno irse a la choza y decir, mae, qué vara más heavy, bro, estoy cansado. Sí. Y yo lo que siento es que siempre la experiencia va a ser más vívida personalmente. Sí. Total. Personalmente es que igual por virtual debe pasarse esa vara, pero yo siento que le falta como ese sazoncito. El simple hecho. Yo ahora vuelvo a jugar presencial. Porque virtual fue porque... Sí, por obvias razones. Por obvias razones, sí. Agradezco la virtualidad que me permitió seguir jugando durante 2 años. Si no, de verdad estaría loco. Pero, vea, el simple hecho de agarrar uno de estos y usted verse en una situación que tiene que pasar el rol. O sea, que tiene que ser exitoso. Y que todos sus compañeros estén viendo. Y usted diga así como... y tire. ¡Vamos! Y sea exitoso. Sí. O sea, esa sensación, les digo y les aseguro que no tiene precio. Y toda la party celebra con usted. O sea, porque es la party. O sea, son los compañeros de batalla. Entonces, si usted lo logró, es como si todos lo hubieran logrado. Y lo fue... ¡Ay, sí! O sea, es una cosa... Es que es euforia colectiva, sí, totalmente. Sí. Es una cosa increíble. Pero bueno, así, en términos generales... Tenemos que jugar Dungeons and Dragons. Y, mae, de verdad, tenemos que pactar una cita, digamos, con esto. Porque, ustedes pónganle... Vea, me comprometo aquí. Ustedes pónganle nombre. Pónganle todo y listo, se juega. Mae, yo estoy apuntadísimo. Mae. Cuidado con el mae, que mae sacrifica gente. Sí. Bueno, no me dio chance. No le dio chance de pensar en los dos, solo en uno. Sí. Muy bien. Vea, eso no lo va midiendo. Exacto. Sé quién va a ser mi homie. Pero bueno, ya llegamos a esta parte. Juanca, decirle a la audiencia que te está oyendo dónde te pueden encontrar, cuáles son tus redes sociales. Bueno, yo soy Juanca. Bueno, en este momento soy Master Daos. Así es como me conozco, o me voy a conocer cuando es cosa de rol, Master Daos. Ok. Nice. Pero soy Juanca del Cubo. Me pueden buscar en Instagram como el Cubo Geek. Igual me pueden buscar en TikTok como el Cubo Geek. Entonces, no hay como mucho pierde, ¿verdad? Y ahí, o sea, el Cubo trata de hacer comunidad. El Cubo no se dedica solo a rol, aclaro, ¿verdad? Pero es una de las partes que el Cubo tiene diferentes caras. Entonces, anime, rol, videojuegos, todo. Soy bien bombeta, entonces me apunto a todo, digamos. Digo, me vestí de Peach. Exacto. Sí. Entonces, nosotros lo tenemos documentado. Sí, ahí está, que por cierto me dieron el premio, pero no me lo merecía. Es mi encanto. El cosplay, sí. El encanto de Peach estaba... Entonces, bienvenidos sean. Si quieren hablar un rato, ahí me gusta de la comunidad, entonces contesto, ¿verdad? Los mensajillos y todo, cuando la gente me habla y todo lo demás, y hablamos de a veces de videojuegos y etcétera. Entonces, el Cubo Geek, para que me sigan si gustan. Genial. De igual manera, como siempre les decimos a todos nuestros seguidores y a todos los que están viendo los podcasts, les vamos a dejar toda la info en el cuadrito de información texto, en la parte de abajo. El cuadrito de texto y con todas las redes de nuestro amigo, de nosotros, de dónde lo pueden encontrar. Y también recordarles que, pues,
comenten qué les pareció el episodio, qué tal vieron el tema de Dungeons and Dragons, que sí es un juego bastante complejo, pero se nota que es bastante interesante. Y pues nada, alguna idea o algo así que quieran dejarnos, pues ahí siempre los vamos a estar leyendo, como Pues siempre. sí. Si les gustaría una segunda parte con esto, para estar aquí con Master Dados nuevamente retomando sus experiencias. Gente, recordarles nada más que estamos en todas las plataformas podcast sabidas y por haber. Tenemos redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, en cualquier lugar donde nos quieran encontrar, ahí vamos a estar. Y ahora también pueden ver el video en Spotify, que tiene la opción del video podcast, entonces también para que no se lo pierdan. Y sin más, gente, como siempre. Así es. Chao. Chao.